Bienvenidos un día más al espacio de Fundación Telefónica. Da gusto, ¿eh? Miércoles por la tarde y está lleno este espacio, este auditorio. Así nos da gusto estar un día más con todos ustedes en este ciclo de El futuro por venir. Mi nombre es Sonsoles Onega, les voy a acompañar durante algo más de 2 horas en las que vamos a hablar de eso, del futuro por venir o del porvenir de nuestro futuro, de lo que vamos a vivir o de lo que quizá no tengamos ni siquiera tiempo para vivir. Aunque todo esto corre mucho y muy rápido y a pasos de gigante. Hoy queremos subir el telón además con un asunto apasionante. El cerebro, las emociones. ¿Podremos controlarlas? ¿Podrá la tecnología controlar nuestras emociones? Bueno, seguramente sea el mayor reto al que se enfrenta el ser humano, ¿verdad? Decía el neurocirujano británico Henry Marsh que sabemos más de la luna que de nuestro cerebro. Y tiene su aquel que lo diga él. Alguien que ha abierto 15.000 cerebros a lo largo de su vida y que cada vez que el bisturí recorría el cráneo se preguntaba ¿dónde se genera el pensamiento? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, porque los que han estudiado el cerebro saben que en realidad es lo que da sentido a nuestra vida, lo que nos permite soñar, pensar, reír, llorar. Hoy me encanta que estéis así, tan expectantes para escuchar a 3 figuras de primer nivel que nos van a acompañar. Como veo a tanta gente, se me ha olvidado saludar a los que nos están siguiendo vía streaming. A todos también, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, escuchando todo lo que se diga en este espacio de Fundación Telefónica. El hashtag, Twitter, queremos que lo contéis, que si algo os resulte interesante, pongáis el hashtag El futuro por venir y contéis todo lo que hoy se va a decir aquí en este auditorio. Hemos sacado las cámaras a la calle. Hemos querido hacer esa misma pregunta que hoy van a tratar de contestar nuestros expertos para saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensan del control de las emociones. Vamos a ver un vídeo para que también veáis lo que piensan ahí abajo de esta pregunta que hoy vamos a tratar de contestar en este futuro por venir. Son impredecibles absolutamente y que dependen del momento preciso en el que se viven. Las emociones no se predicen, se suscitan por un estímulo. Que no, me refiero a ver si es verdad que tomamos decisiones ciertamente con las emociones, pero yo creo que siempre hay una parte racional que es la que tiene la palabra. No, no lo creo. O sea, al fin y al cabo, aunque somos seres racionales, pero las emociones no las podemos controlar. Es más, las emociones es lo único que no podemos controlar, que es lo que transformamos en sentimientos, que eso es lo que sí que podemos controlar. Creo que influiría bastante porque podríamos controlar qué hacemos y qué no hacemos según ciertas circunstancias que nos pasen. Ejemplo, cómo actuar frente a un robo, frente a un accidente. A la hora de tomar decisiones y todo eso, ¿no? Hay veces en que te dejas mucho llevar por el instinto, haces cosas un poco tontas y sin pensarlo, ¿no? El clásico decir esto. Es cierto que si no piensas antes de tomar una decisión, a lo mejor luego te equivocas, simplemente por llevarte las emociones primeramente. Las emociones yo creo que son algo que viene innato y si las controlas puede influir de manera negativa a lo mejor en el comportamiento. Estaban nuestros 3 expertos que miraban, bueno, algunas veces asentían, otras decían no, no, no. Bueno, para eso estamos hoy aquí, para que nos contéis realmente qué hay de cierto en lo que pensamos sobre el control de nuestras emociones y hasta qué punto la tecnología algún día podrá controlar eso que se genera en nuestro cerebro. 3 figuras de primer nivel, ya se los decía. Yo me voy a ir callando para que sean ellos los que ocupan este escenario. Doy la bienvenida en primer lugar Mariano Sigman, que acaba de... Sube. Bueno. Bueno, si no quieres, no, ¿eh? Sí, con mucho gusto. No seas tímido. Pues va.
Mariano Sigman, físico y doctor en neurociencia por la Universidad Rockefeller de Nueva York. Acaba de llegar, tiene un poquito de jet lag, pero yo lo veo en forma. Perfecto. Se ha tomado un par de cafés, yo le he dicho, ¿y eso cómo afecta al cerebro exactamente? O cuéntame, a ver. Bueno, yo te veo bien. Está bien. Te veo bien. Además está aquí en España de promoción con el libro que acaba de publicar con Editorial Debate, La vida secreta de la mente, donde te adentras en ese viaje íntimo del cerebro. Estamos deseando escucharte, así que yo voy a bajar y todo tuyo, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. También que el aplauso sea antes, porque así por lo menos está garantizado. Voy a contarles, efectivamente, yo acabo de publicar un libro que lo publiqué primero en Argentina y ha sido un libro que ha generado muchísimo suceso por ahí, que es una suerte de viaje que yo hice en los últimos 15, 20 años de mi vida investigando. Yo soy científico, a mí me gusta pensar la ciencia como una especie de la ciencia y la tecnología en general, como una suerte de nave que nos lleva a lugares desconocidos y nos permite ver lo que antes era invisible. Pueden pensar el telescopio como algo, siempre miramos el cielo, históricamente la humanidad miró el cielo, pero descubrimos un telescopio que nos permitió ver planetas, galaxias, agujeros negros, cosas lejanas que ni siquiera imaginábamos. Siempre miramos a lo más pequeño de nosotros mismos, pero un día descubrimos un microscopio que nos permitió ver las células de las que estamos constituidos, las moléculas de las que constituyen esas células, los átomos que constituyen esas moléculas. Y el viaje, la nave en la cual yo estoy metido, es una nave que es curiosa porque va a algún lugar que para mí es al mismo tiempo lo más desconocido y al mismo tiempo lo más íntimo, que es nosotros mismos. Y ese viaje es un viaje que yo siento que todos recorremos, todos nos hacemos preguntas sobre por qué a veces nos enojamos muchísimo cuando no querríamos hacerlo, porque a veces somos compulsivos, por qué tenemos los sueños que tenemos, por qué a veces lloramos, por qué a veces amamos, por qué a veces somos celosos cuando no querríamos serlo. Siento que todos nos hacemos preguntas respecto de cómo somos, es un viaje en el cual todos estamos metidos y es un viaje que yo de alguna manera convertí en oficio. Mi trabajo es de alguna manera formalizar ese viaje haciéndonos preguntas de ciencia. Yo quiero compartir con ustedes este viaje, que es de alguna manera el que compartí en este libro que está acá, que es La vida secreta de la mente. Quiero empezar con algo que es una suerte de exageración. Para mí, este viaje tiene sentido en tanto en cuanto nos permite entendernos a nosotros mismos, en tanto en cuanto nos permite entender a los otros. Porque yo quiero cuando nos entendemos unos a los otros, funcionamos y nos comunicamos mejor. Y quiero empezar por un ejemplo muy exagerado de esto. Lo que tienen acá es el cerebro de una persona como la cualquiera de nosotros. Y arriba, ustedes han visto miles de estas imágenes, últimamente florecen por todos los periódicos. Lo que ven es acá el cerebro y activado en rojo. ¿Qué se activa? ¿Qué región del cerebro se activa? Fundamentalmente, es una especie de punta del iceberg, en alguien que cierra los ojos e imagina que juega al tenis. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Si lo hiciesen ustedes en este mismo momento, se activaría esta región que se llama el área motora suplementaria, que es el área del cerebro que controla los músculos, tanto cuando los músculos se mueven realmente como cuando imaginamos que movemos los músculos. Y lo que ven del otro lado es lo que pasaría, de hecho lo que pasa en realidad, y lo que yo observaría si lo estuviese midiendo ahora, cuando uno cierra los ojos, imagina que camina por su casa, o imagina que van desde aquí recorriendo las calles hasta sus casas o a la casa de un amigo, o que salen de aquí y se van en una ruta hacia París o hacia cualquier otro lugar. Tenemos una infinitud de mapas mentales. De hecho, el último premio Nobel de neurociencia lo ganaron unos noruegos, un matrimonio noruego se llama los Mosers, por descubrir este sistema que es de alguna manera el GPS del cerebro, es aquello que nos permite navegar y que nos permite recorrer el espacio. Más allá de estos detalles, de que eso sea jugar al tenis y de que esto sea imaginar caminar por sus casas, hay algo fundamental que yo conté al pasar, que es que ustedes pueden cerrar los ojos e imaginar, y yo, sin que ustedes me los digan, saber lo que están imaginando. Si veo esta actividad, sé que imaginan jugar al tenis. Si veo esta actividad, sé que están imaginando caminar por su casa. Es decir, yo puedo leer la mente ajena sin que ustedes exterioricen, sin que ustedes utilicen los vehículos tradicionales para expresar la mente ajena, para expresar la mente propia, que son el lenguaje, los gestos, las palabras. Esta tecnología sale del orden de más o menos $3 millones, y ustedes dirán, bueno, es mucho más fácil preguntárselo. O sea, decirle qué es lo que estás, que de hecho como en general funcionamos nosotros. Si yo quiero saber lo que están pensando, se los pregunto. Les digo, díganme qué están pensando, y no hace falta tanto artilugio y tanta fanfarria tecnológica para saber lo que el otro está pensando. Salvo que el otro no tenga cómo decirnos qué es lo que está pensando. Y esto pasa en algunas situaciones bastante exageradas. Esto es una exageración, hay que pensar con una exageración de lo que sucede todo el tiempo. Lo que tienen acá son caricaturas en el cine, entre ellos la película de Almodóvar, habla con ella, de algo que ha tomado últimamente un enorme vuelo mediático, que son los pacientes vegetativos. La medicina ha crecido de manera bastante desproporcionada. Hoy tenemos la capacidad de salvar vidas donde antes no la teníamos, y después de un accidente mucha gente se salva, pero no tenemos la capacidad de restituir el cerebro de la misma manera, y esto hace que haya gente que salga de un accidente en una situación muy tenebrosa,
una situación donde la conciencia es un gran signo de pregunta, que es uno se queda en una especie de estado comatoso durante meses y meses y meses. De hecho, fíjense el término médico, paciente vegetativo, es lo mejor que puede hacer un médico cuando observa a estos pacientes, porque observa que no parece haber ninguna conciencia en esa persona que está viva, que tiene día, que tiene noche, que respira, que incluso tiene movimientos involuntarios, pero que no parece tener conciencia. ¿Será así? Otra vez, ahora tenemos una herramienta nueva, un telescopio nuevo que nos permite meter en la fábrica del pensamiento ajeno para saber si esa fábrica puede estar produciendo imaginación, lenguaje, contenido mental que no se exterioriza a través del cuerpo. Entonces acá tienen de vuelta, esto es una persona como cualquiera de nosotros, y lo que van a ver ahora es el cerebro de una persona vegetativa, era una mujer vegetativa, esta la estudió Adrienne Owen en Cambridge, después la estudiamos nosotros durante mucho tiempo, que tuvo un accidente de coche y estuvo durante 9 meses, cuando se tomó esta imagen, separada, aislada completamente del mundo, llamada vegetativa. Un día a Adrienne Owen se le ocurrió decir, ¿qué pasa si en realidad puede imaginar pero no tiene cómo contárnoslo? Entonces le dijo a esta mujer, imagina que caminas al tenis, imagina que juegas por tu casa, y encontró exactamente el mismo patrón. Y cuando uno encuentra esto, lo que uno presupone, lo mejor que uno puede presuponer, es que esta persona escucha, que esta persona entiende, que esta persona tiene conciencia y que es capaz de imaginar. Entonces, fíjense cómo cambia cualitativamente la nave de la ciencia que nos lleva dentro del cerebro del otro para responder preguntas que antes de esto parecían no tener respuesta, parecían imposibles. Y no solo eso, el que tenga una mente ingenieril, el que enseguida tenga una mente de práctica, de cómo hacer un uso práctico de esto, pensará, si uno tiene esto, lo que tengo es un código Morse. Puedo decirte, cuando quieres decirme que sí, imagina que juegas al tenis. Cuando quieres decirme que no, imagina que caminas por tu casa. Yo no te puedo hacer preguntas porque un paciente vegetativo no habla, no responde. Y entonces una vez que tengo un dispositivo comunicacional muy sencillo, muy lento, muy rudimentario, pero comunicacional al fin, puedo validarlo. Puedo hacerte preguntas que conozco. Puedo decirte, por ejemplo, ¿sos mujer? Y me responde que sí. ¿Sos hombre? Y me responde que no. ¿Tenés más de 4 hermanos? Y me responde que no. Cosas que yo conozco. Y una vez que valide esto, le puedo hacer las preguntas que quiero saber. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué querés hacer? Son preguntas que ya trascienden la neurociencia, son preguntas de la ética médica, pero son preguntas que eran imposibles de hacer antes que uno tuviese esta tecnología. Esta idea de meterse adentro del pensamiento ajeno, directamente metiéndose adentro de la usina del pensamiento, la fábrica del pensamiento, se puede extender a un montón de dominios. Nosotros lo hemos hecho para estudiar el pensamiento de los bebés más pequeños, recién nacidos. Cualquier padre que tiene un hijo anhela saber qué es lo que está pensando, qué desea, qué sufre, qué lo motiva, qué sueña. Y ese diálogo, que entre nosotros es un diálogo cercano porque tenemos lenguaje, es difícil porque no tienen palabras. Entonces la comunicación es muy rudimentaria, pero ¿acaso podemos utilizar toda esta herramienta para saber, quizá que tengan lenguaje antes de que lo expresen? Quizá que tengan conceptos sofisticados, quizá que tengan sueños. ¿Y qué sueños? La respuesta es sí, podemos hacer eso. Y también podemos hacer, por ejemplo, algo que fue una especie fue el sueño del sueño, literalmente. Nosotros nos despertamos a la mañana y tenemos un recuerdo de aquello que soñamos, pero sabemos que en el sueño el tiempo está muy distorsionado. De hecho, pasaron 2 segundos y uno piensa que pasaron 8 horas, o pasaron 15 horas y uno piensa que pasaron 3 segundos. ¿Realmente uno soñó? ¿O es toda una especie de un invento del cerebro cuando se despierta? Lo que podemos hacer ahora es registrar la actividad cerebral durante el sueño, reconstruirla con herramientas como le acabo de mostrar y proyectar eso en una suerte de planetario onírico, en algo es un viejo sueño, es decir, uno quiere apretar rec y grabar el contenido de su sueño. A la mañana uno hace play y uno ve aquello que soñó. No tenemos la tecnología para ver eso en alta resolución, no tenemos la tecnología para reproducirlo en colores lleno de píxeles fluorescentes, pero podemos decriptar algunos elementos del contenido del sueño para saber cuándo sucede, de qué manera, cuándo uno sueña y en qué situaciones uno tiene distinto tipo de sueños. Y la última demostración que quiero mostrarles de esto, antes de pasar a otra parte mucho más cotidiana de la charla, es el siguiente ejercicio. Fíjense, si yo puedo leerle el pensamiento de alguien, puedo saber qué es lo que está experimentando, su conciencia. Y puedo calibrar esto de la siguiente manera. Yo puedo tener una persona que está mirando una pantalla. La persona está mirando algo, un video que yo conozco. Yo no veo el video. Lo que veo es el cerebro de esa persona. Me quiero meter adentro de ese cerebro. Pueden pensarlo como cuando hay una conversación telefónica entre 2 personas, yo puedo pinchar esa conversación telefónica y si conozco el código telefónico, puedo decriptarlo y saber qué es lo que están hablando. Si conocemos el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del cerebro, podemos hacer esto, meternos adentro del cerebro de alguien que está viendo algo y reconstruir aquello que esa persona está viendo de la actividad cerebral. Y esto quiero mostrárselos ahora para que vean dónde está la tecnología. Van a ver que no es perfecto, está lejos de ser perfecto, pero tampoco está mal. Van a ver una película vista a través del cerebro que alguien la está viendo. Lo que tienen de ese lado es la película y lo que ven de este lado es la película vista observando solamente el cerebro de una persona que está viendo esa película. Este es, para mí, esencialmente el estado del arte, de dónde está la capacidad de codificar
imágenes, pensamientos, formas, recuerdos o lo que fuese a partir del patrón de actividad cerebral. Vieron que no es perfecto, pero vieron que uno se hace una idea de que en un momento hay una cara, en un momento hay un animal, hay distintas cosas. Bueno, todo esto es para mí como la fanfarria tecnológica de la capacidad que tenemos hoy, que no teníamos hace 20 años, para adentrarnos adentro del pensamiento de otro y leer cosas. Leer pensamientos, leer sueños, leer emociones. Pero obviamente la humanidad hizo esto siempre. Si nosotros siempre, uno cuando se junta con una persona, lo primero que está haciendo es leer la mente del otro. Le gusta lo que le digo, le interesa, está bien, está mal, me quiere, no me quiere, le gusto, no le gusto. Uno todo el tiempo cuando se encuentra con alguien está tratando de inferir a partir de gestos mínimos, de posturas, de palabras, de gestos, qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro experimenta. Y para eso no hace falta tanta tecnología. Entonces lo que quiero que compartamos ahora es un viaje a nosotros mismos. De hecho, les voy a proponer que ustedes viajen adentro suyo para reflexionar cómo funcionamos sin necesidad de tanta fanfarria tecnológica. Y quiero hacer 3 experimentos. Vamos a hacer 3 experimentos, 3 juegos. Este es el primero, es el más inocuo y sencillo de todos, no duele. Y funciona así. Estas son 2 personas. Una es Kiki, y la otra es Buba. Y la pregunta es, ¿quién es quién? No charlen, no se copien, no se lo digan, piénsenlo, cada uno tome su decisión. Tienen que votar por uno de los dos, no vale no pensar. O sea, tienen que pensar o Kiki o Buba. Y yo quiero que levanten la mano los que piensan que este es Buba. Levanten la mano. Y mírense. Mírense. Levanten la mano, de vuelta, ahí, gracias. Después siempre tiene que haber uno que levante la mano y después vamos a charlar. Pero a conversar. Ahora, de vuelta, como puede ser que no piensen, levanten la mano los que piensan que este es Kiki, levanten la mano. Es raro, ¿no? O sea, en algún lugar es obvio, además cómo podría ser de otra manera, pero es como que alguien tenga cara de Carlos. O sea, eso, o de Francisco, dicho sea, es como que alguien, imagínense que yo te veo y yo te digo, es obvio que sos Jorge, no puede ser otra cosa, y eso no sucede tanto. Bueno, nosotros, otra vez, la vida secreta de la mente, los rincones que definen aquello que somos, como elegir nombre, elegir el nombre de alguien, parece lo más sencillo, cualquiera que le puso nombre a alguien sabe que en realidad es tremendamente difícil. Acá ven que poner el nombre a esto es casi como evidente y obvio, no puede ser de otra manera. Y yo sé por qué pasa eso, se los puedo explicar a algunos de ustedes que se dieron cuenta. Cuando uno pronuncia la O, la U, la A, la boca se hace redonda y toma esta forma que vemos acá. Cuando uno pronuncia las consonantes explosivas, la P, la T, la K, la F, el labio se cierra en una especie de pico y forma estas formas que estamos haciendo acá. Nosotros asumimos, es un default de cómo razonamos, es algo constitutivo de cómo elegimos, aunque no lo conozcamos, que tiene que haber una suerte de correspondencia entre las formas y los sonidos. ¿Y cuál es esa correspondencia? ¿Qué es lo que lo dicta? Que la boca que produce esos sonidos corresponde con la forma que tendrían que tener. Eso explica las onomatopeyas. No sé si lo vieron, pero nunca cuando un vaso se cae hace clink, hace otro ruido, y cuando una persona le pega a alguien no hace puff. Y sin embargo, uno no puede pensar que ese sonido no sea eso que la onomatopeya responde. Bueno, este es un ejemplo muy inocuo. Ahora quiero mostrarles que esto llega, y ustedes dirán, bueno, está bien, esto es en todo caso un chiste, es un juego, pero es un juego que no tiene nada que ver con mi vida porque yo no ando llamando a la gente Kiki. Dicho sea de paso, salvo que ustedes sean gente de marketing, es decir, un gerente de marketing que hace un producto así y le llama Buba, es alguien que hay cosas de la condición humana que debería conocer, que sería bueno que las conozcas para mejorar. Pero, digamos que este no es un ejemplo prototípico, pero este sí. Imagínense el siguiente juego. Vamos a plantear un juego y tómenselo realmente como si el juego fuese. Imagínense que ustedes tienen una maleta. En esa maleta tienen las cosas más importantes de su vida. En realidad, la parte más entretenida de todo esto es que hay adentro de esa maleta para cada uno de ustedes. Pero eso, es decir, algunos ponen fotos, secretos, cartas, dinero. Pongan lo que quieran, pero en esa maleta están las cosas más importantes de su vida. Pero hay algo que tienen que hacer con una urgencia que yo no les puedo imaginar, que es ir al baño, al lavabo. Y sucede que esa maleta no entra por la puerta del lavabo. Y entonces ustedes tienen que dejársela a uno de estos 3. Tienen que decirle, perdón, tenés un segundo, ahora vuelvo, por favor, tengo una urgencia y te la tengo que dar. Y en esa maleta están, es decir, lo estamos jugando de verdad, las cosas más importantes de su vida. Bueno, pongamos que están cosas importantes, no vamos a jugar tanto como la vida, pero hay algo que realmente quieren mucho. Y entonces están contra la espada y la pared y se la tienen que dejar a él, a él, a él. De vuelta, es una decisión importante, piénsenla, ustedes son buenos tomadores de decisiones. Y quiero que me digan quién se la dejaría a este de acá, levanten la mano. Ok, ¿quién se la dejaría a este de acá? Levanten la mano. A este, ¿quién? En general son varones y varones fuertes, ahora charlamos de eso. ¿Y quién se la dejaría a este? Casi todos. Muy bien, ustedes se llaman personas, o sea, es que la gente que elige así. Fíjense acá, no es como Kiki Buba, elegimos distinto. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es, si me dejan usar buen argentino, que es que este es un boludo. Pobre,
o sea, es un pobre tipo. Está claro, no hay duda. De hecho, o sea, los que se la dejan a él, lo que todos nos acuerdan es que este no se la robaría a nadie, pero los que eligen no dejársela es porque es tan lelo él que se va a distraer, la va a dejar, alguien se la va a llevar mientras ustedes están con la valija en ese lugar. Y entonces, y este es al revés, este es como un banco suizo. Es decir, si él lo fuerte, es decir, es seguro que nadie se la va a robar. Lo que ustedes tienen duda es que él se los robe a ustedes. Esa es la duda. Entonces, algunos se la juegan a decir, si no me caga a mí, entonces lo puse en el banco más seguro del mundo, no hay duda. Y lo que casi todo el mundo elige, es decir, estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Estamos hablando el mismo idioma, estamos, ¿sí o no? Sí, ok. Porque a veces hay marcianos y entonces esto no funciona. Y entonces la mayoría de gente elige esto, que es el justo medio, que es aquello que de alguna manera... Ahora, yo no sé, es como antes de Cara de Carlos, que esto parece tan obvio. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ustedes no saben nada de esa gente. No saben cómo tratan a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres. No saben si son buena gente, no saben si son samaritanos, si son cretinos, si robaron, si pegan. No saben nada. Y sin embargo tienen opiniones, y opiniones muy fuertes respecto de cómo son. Este es un distraído, y se lo olvidaría seguramente. Es buen tipo, pero es muy colgado, pobre. Es decir, estamos de acuerdo que es así, y sin embargo nunca lo vimos. Ahora, esto otra vez no es un chiste, ahora ya no es un chiste esto, porque así juzgamos a la gente. Nosotros sabemos, antes yo le dije a una persona de marketing, una persona de recursos humanos decide a quién contratar más o menos a los 300 milisegundos por cosas que no tienen que ver muchas veces con las facultades que esa persona tiene, sino con la cara que porta. Un juez, que es un experto perito máximo en tomar decisiones, dicta decisiones reales de la vida real de acuerdo a la cara que porta la gente. Esto lo sabemos porque vamos a hacer experimentos con los jueces donde le manipulamos la cara del acusado, de la víctima o del condenado, y los jueces dictan distinto. Nosotros, cuando elegimos, si yo les doy a ustedes una elección de la cual no conocen nada, una elección de Sudáfrica, por ejemplo, o sea, pongamos que ustedes no conocen la elección de Sudáfrica, y le doy los dos candidatos, y les muestro de hecho 300 milisegundos de las caras de los candidatos, esto lo hizo Todorov en Princeton, cualquiera de ustedes en 300 milisegundos acierta quién gana la elección con un promedio de un 70%. El azar sería un 50%, eso no quiere decir que ustedes sean unos genios videntes, sino que los electores son unos idiotas, que eligen de acuerdo a lo único que ustedes están viendo, que es la cara de la persona, y según si tiene cara competente o no. Podría ser que la cara indique las competencias de la gente. Sucede que para estas cosas, y eso es el trabajo de muchos, pero entre ellos de Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, que el que tiene cara inteligente en general no es más inteligente, que el que tiene cara competente en general no es más competente, que el que tiene cara de bueno en general no es más bueno, y por lo tanto que utilizar esta heurística, este atajo para juzgar a la gente, resulta ser algo que es poco conveniente. Y ahora que es el tercer juego, decidí hacerlo mientras venía por la Gran Vía. Les iba a contar otra cosa sobre las decisiones morales, lo que es bueno y lo que es malo, pero cambié de idea y voy a hacer que jueguen un poquito entre ustedes, porque me parece que eso va a generar algo que creo que va a ser bueno. Bear with me, o sea, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer, si me dan luz para el público, por favor, la gente de técnica. Vamos a hacer el siguiente juego. ¿Conocen la pulsera? ¿Se llama pulsera china en español? ¿Conocen la pulsera china? Vení, pulso chino, vení. Se lo vamos a traer a la gente para que... Funciona así, se dan la mano con su compañero, se miran, ven ya como me quiere matar. Se saludan, el saludo de la pulsera china es 1, 2, 3, y después cada uno trata de poner el pulgar arriba del pulgar del otro. Así cuentan 1, 2, 3 y se tiene un punto y le aplauden que ganó. Le dan un gran aplauso. Ese es el pulso chino. Van a jugar, entonces, fíjense, van a jugar un pulso chino. Se juega a 2. Van a jugar con las siguientes reglas. Escúchenme porque las reglas son importantes. Primero, en general la gente, esto es un fenómeno interesante de la microsociología de las aulas, se sienta al lado de la gente que conoce, no siempre, pero en general. Y como yo quiero que juegue un desconocido, lo que van a hacer es que va a jugar cada uno con el que está atrás. Por ejemplo, lo primero entonces que hacen es cada uno busca un compañero y se saluda. Los que están en primera fila buscan los de segunda fila, lo hacen, háganlo. Yo sé que no tienen ganas de hacerlo, pero háganlo. Se dan la mano, traten de buscar un compañero. El que no tenga uno delante se saluda con el del costado. Busquen compañero, primera fila con segunda fila, ustedes con los de ahí, tercera fila con cuarta fila, quinta fila con sexta fila. Ok, no lo hagan todavía, escúchenme. Ahora escúchenme, esperen. Fíjense, obviamente el que no quiere jugar no juega. Pero yo les aconsejo, no, por eso, esperen, el que no quiere jugar no juega, yo les aconsejo que jueguen porque van a ver que va a ser una experiencia inolvidable. Se los prometo. Tiene consecuencias que no pueden imaginar. Su vida, en fin. Bueno, nada, en realidad no, pero bueno. El primera fila con segunda fila, tercera fila con cuarta fila, quinta fila con sexta fila. El que no puede jugar así, porque en una fila el que justo había más gente que otra, trata de encontrar un compañero donde lo pueda y el que no juega. Van a jugar la pulsera china con 2 instrucciones. La primera es que no van a jugar una vez, sino que van a jugar 30 segundos. Yo tomo el tiempo, no se preocupen.
Cuando uno termina y apoya el pulgar sobre el otro, cuenta, tengo un punto y siguen jugando. Y acumulan los puntos, ¿entienden? Y el objetivo, escuchen esto, el objetivo de cada persona es hacer la mayor cantidad de puntos posibles en estos 30 segundos, ¿me entienden? Bien, tercer ingrediente, si yo cierro los ojos y levanto el brazo, yo sé que mi brazo está levantado y la pregunta es ¿cómo lo sé? Porque no lo estoy viendo, no lo estoy escuchando, no lo estoy oliendo, no lo estoy tocando. Bueno, lo estoy oliendo, pero bueno, pero no debería estar haciéndolo. Entonces, lo sé porque tengo un sentido que se llama propiocepción. Mi cerebro manda instrucciones a los músculos para moverse, pero también sensa los músculos, y yo leo esa orquesta de músculos, y a partir de esa orquesta de músculos puedo reconstruir la posición de mi cuerpo, puedo dibujar cómo está mi cuerpo aun cuando no estoy viendo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de Yoda, que la pulseada china, o de Kung Fu Panda, o de quien quieran, la pulseada china la van a hacer con los ojos cerrados, así, y van a ver que es fascinante, van a ver todo lo que pueden hacer con los ojos cerrados. Entonces ahora sí, primero se dan la mano cada uno con su compañero, no empiecen hasta que yo le diga. Buscan al compañero y se dan la mano. Esperen, esperen. Cuando yo les digo que arranquen, arrancan, porque cuento el tiempo. ¿Preparados? ¿Listos? Arrancan ahora 30 segundos ya. ¡Vamos! Tienen 30 segundos para jugar. 30 segundos. Bueno, tiempo. ¿Vieron? Ahora necesito, vamos a volver a jugar, pero necesito que hagamos un segundo de silencio, un segundo. Miren, fíjense, yo ahora les voy a explicar por qué hice este juego, porque yo pensé hacer este juego cuando lo pensé por primera vez, pero en ciencia siempre pasa que uno hace algo por una razón y encuentra otras cosas que son todavía mucho más conmovedoras. En este caso, lo más increíble, ustedes no lo vieron porque están con los ojos cerrados, pero quizá lo escucharon, lo voy a decir otra vez en buen argentino, todos se cagan de risa mal. Todos. Por eso les dije, y es increíble porque si yo les decía antes que iban a jugar, venían acá a jugar una pulsera china con el que estaba atrás, me decían, no vengo ni loco, o sea, es un infierno, y sin embargo uno dice, va, lo hago, relaja, juega, y uno encuentra algo que se olvidó, que es que jugar, ser niño 2 minutos durante el día es algo que no está tan mal. Entonces, si quieren como conclusión, como corolario tangencial de todo esto, cada tanto por ahí que hace este espacio de juego un poquito desprejuiciado, en el que uno recupera estas emociones de niño, me parece a mí. Ahora, les voy a dar ahora la verdadera razón por la que hicimos esto. Este experimento nosotros lo hicimos, este juego que acabo de hacer lo hicimos con 10.000 personas, ahora son aquí 300, 10.000 personas. Yo estaba muy orgulloso porque fue el récord Guinness de pulsos chinos. Y le ganamos a los chinos en pulsos chinos, que ganarle a los chinos en masividad algo hay que poder hacerlo, entonces está bastante orgulloso de esto. La verdadera razón por la que hicimos esto es la siguiente, fíjense, levanten la mano los que hicieron menos de 2 puntos, o sea 0 o 1. Casi todos, la amplia mayoría. Levanten la mano los que hicieron más de 3 puntos. Más de 3, como 4, 5, los que hicieron 4 o 5 puntos. Muy poquitos, algunos campeones olímpicos del pulso chino, que los hay, son chinos, o algunos que jugaron a esto. Ahora fíjense, yo les di las instrucciones, ¿qué les dije con las instrucciones? ¿Cuál fue la instrucción que yo dije? Que cada uno tenía que hacer en los 30 segundos. Intentar coger el pulgar del otro. ¿Y cuál era el objetivo? Ir sumando puntos. Ir sumando. ¿Quién dijo ganar? Ganar, buenísimo. Yo nunca dije ganar. Yo dije, cada persona tiene que hacer la mayor cantidad de puntos que pueda. Imagínense, yo a veces los digo así, que yo les he dicho, por cada punto que tengan, yo les doy 500 euros. Por ejemplo, por cada punto. El objetivo mío no es hacer más puntos que vos. El objetivo mío es hacer muchos puntos. Porque por cada punto gano 500 euros. No importa que vos también hagas muchos puntos. ¿Entienden? Parece natural que para yo hacer muchos puntos tengo que hacer que vos hagas pocos puntos, pero eso no es necesario. Entonces ahora los invito a pensar si hay otra manera de jugar, que se dan cuenta que es mucho más aburrida, en la cual, que probablemente no es la que hicieron, la manera que jugaron recién, en la cual cada persona se acerca más al objetivo que yo les di, que es que tienen 30 segundos cada uno para hacer la mayor cantidad de puntos posibles. No importa si hacen más que el otro, no importa si hacen menos que el otro, cada uno tiene que encontrar una manera de jugar en la cual logra hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Quizá no es la estrategia que encontraron, quizá no haga falta matar al otro. ¿Entienden por dónde voy? Los invito a jugar nuevamente, encuentran a su compañero, van a ver que genera mucha cordialidad esto, es un momento entrañable. El que lo
Empezamos ya, vamos, ya. Tienen que jugar tratando de cada uno hacer la mayor cantidad de puntos posibles, no de ganar al otro. Bueno, tiempo, vamos a pararlo acá. Tiempo. Bueno, ahora levanten la mano los que hicieron más de un punto. Los que hicieron 2, 3, 4, 5. Los que hicieron más de un punto, levanten la mano. Levanten la mano los que hicieron 0 puntos, los que hicieron menos de un punto. Sigue habiendo, hay pocos. Ok, entonces, casi todos, no todos, o sea, yo lo vi, muchos en este caso, ni siquiera casi todos se dieron cuenta que hay una manera mucho más efectiva de jugar, que no es salir a destrozar al otro, esto es bastante obvio, sino cuál es la manera de jugar. ¿Cuál es la manera de jugar? Uno tú, uno yo. Voy yo, vas vos, voy yo, vas vos. Porque en este caso hay un recurso, este juego es un juego que es un juego que no es de suma cero. Hay un recurso limitado que se distribuye de maneras distintas en distintas estrategias, de manera tal de que si en vez de tratar de los dos perder el tiempo matándonos, lo repartimos un poco mejor, yo gano, te dejo ganar, gano, te dejo ganar, gano, te dejo ganar, vos haces un montón de puntos, ganas mucho y yo también. Entonces, esto es obvio. Lo único interesante, la única razón de hacer todo esto es, si esto es obvio, ¿por qué nadie se dio cuenta en la primera parada? Es decir, si algo es obvio en retrospectiva, que la mejor manera es colaborar, la mejor manera no es tratar de disputarse el tiempo entre los dos, sino repartirlo efectivamente, porque y además yo lo dije lento y claro, dije el objetivo de cada uno es hacer la mayor cantidad de puntos posibles, pero ustedes no escucharon eso. Yo dije eso porque ustedes escucharon, el objetivo mío es destrozar al otro. No importa lo que yo dije, porque ustedes no están escuchando, ustedes ya tienen una preconcepción de cómo se juega este juego. Lo que yo quiero decirles es otra vez, de la misma manera que les mostré, tiene una preconcepción de cómo se llaman algunas formas, tiene una preconcepción de algunas caras a qué atributos morales le corresponden, también tiene una preconcepción de que para ganar en la vida hay que destruir al otro. Eso sucede en el tráfico, para yo llegar temprano tengo que ir más rápido que el otro, no es que tengo que ir bien en el tráfico, tengo que ir más rápido que en el otro, y esto es cierto en algunos juegos, es verdad en el tenis. El tenis no pueden ganar los dos. Yo para ganar el tenis tiene que perder el otro y tengo que salir a matarlo. Pero muchísimos juegos de la vida económica, de la vida social, de la vida de todo tipo, son juegos que no son de suma cero, en los cuales lo que me gusta llamar sencillamente el chip de la competitividad hace que de hecho seamos subóptimos, hace que de hecho funcionemos peor. Les voy a contar esto como último ejemplo y termino. De vuelta, no tengo los datos para mostrárselos porque no pensaba hacer esto, pero se los voy a contar. Nosotros, fíjense que acá en la segunda ronda, algunos compitieron, pero no todos. Nosotros teníamos 10.000 personas y entonces medimos un montón de cosas. Por ejemplo, quién competía y quién colaboraba, si colaboraban, quién empezaba. O sea, si yo negociaba con vos, te dejaba ganar primero, asumía riesgo yo, te pedía que sumas riesgo vos. Otro que encontramos mucho era gente que cooperaba, pero cuando faltaban 5 segundos rompían y empezaban, que de hecho es efectiva, como cuando yo decía faltan 5 segundos, ahí salían a matar al otro, es decir, que rompían la regla. Y una cosa que pudimos medir es, en parejas, habían parejas hombre-hombre, pareja hombre-mujer y pareja mujer-mujer, y la pregunta es quién cooperaba más. Es decir, cooperan más parejas hombre-hombre, parejas hombre-mujer, pareja mujer-mujer, y de vuelta yo tengo el resultado, pero lo que me interesa es conocer su intuición. ¿Qué piensan ustedes de quién coopera más? Entonces les pido que los que piensan que las parejas hombre-hombre son más predispuestas a cooperar y que en promedio van a cooperar más, levanten la mano. 3 hombres y alguna mujer. Bueno, ¿quién piensa que son las parejas mujer-mujer son las que cooperan más? Levanten la mano. Algunos más, pero ¿quién piensa que la pareja hombre-mujer son las que más cooperan? Levanten la mano. Todos, claro. Y se dan cuenta, yo lo llamo la hipótesis del levante en argentino. ¿Cómo se dice levante? La hipótesis en España, como se hizo, de la hipótesis de tratar de irse con el otro más allá de lo que están haciendo, quiero decir, la hipótesis de... La hipótesis del ligue, sería la palabra para decirlo concreto. Esa es la intuición obvia. ¿Por qué cooperarían más los hombres con las mujeres? Es decir, ¿qué hace que...? Bueno, porque uno presupone, bueno, colaboramos y ya que estamos, café, y ya que estamos, quien te dice a lo mejor sucede algo. Bueno, la realidad, señoras y señores, no es así. Porque la gente cuando uno diría, eso es lo que uno haría, eso es lo que uno piensa que haría, lo que uno piensa sería natural que haría, pero no es lo que sucede. Yo no tengo, es decir, yo le conté un montón de datos para los cuales tengo explicación. Voy a terminar, y me gusta terminar así, con un dato que en realidad no entendemos. Es un dato de la realidad que lo observamos pero que no lo entiendo. Los que más cooperan son las parejas de hombre con hombre, por lejos. Luego vienen las parejas de hombre con mujer, y las que menos cooperan son las parejas de mujer con mujer. Yo no sé por qué,
puede que sean las argentinas, quizá decir, puede que sean, no tengo un resultado, no hago ningún claim, pero es un hecho de la realidad, y se lo presento de vuelta como una idea de que a veces podemos descubrirnos los secretos de la mente en aquellos rincones que desconocemos, que nos sorprenden y que nos enseñan a veces a funcionar mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariano Sigman, que nos has revolucionado el auditorio de Fundación Telefónica esta tarde con tu juego chino. Ha estado bien, gracias. Precisamente de los secretos de la mente vamos a hablar ahora con Kevin Randall, que acaba de llegar de Estados Unidos hace unos días, porque él sabe que todo lo que pasa en el cerebro puede tener luego una traslación a la hora de condicionar nuestras conductas. También nuestro voto como ciudadanos, ahora que en España estamos con este lío eterno de los 100 días sin gobierno. Es una de las firmas más autorizadas que escribe sobre neurociencia y neuromarketing, que tiene mala prensa, es verdad, pero él sabe que es el uso de la tecnología para medir la actividad cerebral y a partir de ahí desarrollar productos o desarrollar lemas electorales o campañas, ¿por qué no? Kevin Randall escribe en The Economist, The New York Times, también en The Vanity Fair. Queremos que suba ya el escenario suyo, que sea riguroso con los 15 minutos que tiene, que si no, no vamos a poder escuchar a Nuria Oliver. Muchas gracias, Kevin Randall. Un aplauso. Lo he perseguido, pobre. Thank you. Muchas gracias. Voy a sacar a colación algunos temas. Es un placer estar aquí en este foro, porque las emociones están cambiando el mundo y entender estas emociones es también cambiar el mundo. ¿Alguien sabe para qué es este escenario? ¿Para qué es esta escena? ¿O a qué corresponde esta escena? En la película Inside Out, hay una imagen en que el personaje está tratando de codificar sus recuerdos y emociones, y esas emociones llevan sus pensamientos, dirigen su comportamiento, y es como el mapa que presentaba Mariano. Pero creo que es una forma de vincular la tecnología, porque ahora mismo necesitamos este nivel de conciencia en cuanto a qué representan las emociones. Esta es la película Inside Out, del revés. Y aquí tenemos, son producciones de Pixar. Pixar fue consultado por Paul Axon y Decal Carner, que también es otro científico de la neurociencia y de las emociones, y uno de los elementos clave era que teníamos que tener en cuenta las emociones constructivas y destructivas, y todas estas emociones son vitales para la vida. Es decir, no es útil pretender que estamos felices todo el rato, y son uno de los elementos que salen muy a menudo en estas películas. Y también es como el despertar de las ciencias de la emoción. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que se burla de las emociones, y la gente es como que las emociones fueran un defecto, como la obesidad. Si vamos a lo que decía Darwin, se describieron emociones principales y emociones que se pueden, con 43 gestos diferentes, se puede decodificar el lenguaje facial de una persona. Es increíble, pero las emociones son más populares y la ciencia de las emociones está empezando a ser respetadas. Por eso estoy yo aquí. Incluso en Facebook se le conoce por las buenas noticias y la gente feliz, sonriente en todas las fotos. Pero ahora también en los emoticonos de Facebook podemos ver otras emociones más allá del me gusta típico. Y esto
esto demuestra que ahora somos más capaces de entender cómo funciona el campo de las emociones y no nos estamos restringiendo única y exclusivamente a las sonrisas. En cuanto a lo que sucede con Apple, ha comprado un codificador que se llama Emotion y utiliza una cámara para determinar y para hacer el análisis facial. Así que toda esta inteligencia artificial y sus implicaciones en Apple, es algo muy secreto en lo que no voy a ahondar mucho ahora mismo, pero podréis imaginar sin lugar a dudas que si el iPhone le estuviera preguntando ¿cómo te sientes? ¿Por qué no sonríes? Habría un montón de implicaciones detrás de todo esto. Es decir, hay mucho que observar y que analizar. El despertar de la neurociencia nos ha traído a un ambiente que ha empezado a progresar especialmente a partir de los años 90 con las tecnologías de imaginería médica. Y hay un gran número de científicos, neurocientíficos, Antonio es uno de los buenos ejemplos, que nos han ayudado a determinar cómo las emociones determinan nuestra actividad inconsciente hasta el 95%. Y yo estoy seguro de que habréis imaginado cuáles serían las repercusiones de todo esto, por ejemplo, en el neuromarketing. Y por muy buenas razones. En los años 2008, cuando empecé a estudiar y a escribir acerca de todo esto, había muchos productos que consumían diferentes compañías que invertían en nuevas tecnologías para entender una nueva forma de manipular el mercado. Pero algunos promovían realmente y tenían una fe ciega en lo fantástico que podía hacer todo esto, y las compañías que realmente confiaron en la neurociencia para hacerlo tuvieron mucho éxito. A día de hoy sabemos que el neuromarketing está en otro estado distinto. Están desarrollando muchos estándares comunes, pero ahora mismo la empresa de neuromarketing 1 y 2 lo que hacen es sacar distintas conclusiones de una sola investigación. Esto es algo que está pasando. En mi periódico recibimos muchas críticas porque dejamos que la gente del neuromarketing, de la neurociencia, promueva lo que quiere decir, y de hecho hace poco hubo un artículo de opinión en el New York Times que hablaba de resonancias magnéticas que estaban haciendo los votantes en las elecciones de 2008, y los neurocientíficos se metieron muchísimo con el New York Times. Dijeron que era irresponsable publicar eso porque no había mucha validez, decían que no había realmente un contraste hecho por pares científicos, así que hay distintas áreas del cerebro que aparentemente se iluminaban cuando veían a Hillary Clinton o a Barack Obama, pero bueno, francamente no tenía una base científica demasiado sólida, y el New York Times recibió mucha crítica. No voy a nombrar a otra persona, que era una persona del neuromarketing, que también escribió un artículo de opinión que se llamaba Me encanta mi iPhone, y lo ligó a ciertos datos y era una basura. La verdad es que es esta persona de aquí. Ya no está en la industria. Y de hecho, Francia ha prohibido el neuromarketing porque quieren asegurarse de que todo el equipo médico se utilice para propósitos médicos, no para utilizar la promoción de productos, etcétera. Así que el neuromarketing se ha vuelto un término muy frecuente ahora. En los últimos años hemos oído hablar mucho de ello, y en los últimos años también la industria ha retomado el neuromarketing y ahora lo llaman de otra manera. Lo llaman neurociencia del consumidor, que parece como más científico, ¿no? Bien, pues yo creo que por darles algo de crédito habría que decir que sí, ha evolucionado bastante el mercado, el ámbito. Tenemos distintas prácticas, una base científica mayor, y el neuromarketing se ha expandido muchísimo más allá de Estados Unidos, como he podido ver. De hecho, hay más innovación
y odio decirlo, que hay mucha más innovación fuera de Estados Unidos que dentro, porque las empresas de neuromarketing que quedaron pertenecían seguramente a marcas como Nielsen, y he visto que en Latinoamérica, por ejemplo, y no solamente lo digo porque estés tú aquí, Mariano, pero en Europa también está ocurriendo, y no lo estoy diciendo solo porque yo esté aquí, está teniendo mucha más promoción. Sabemos que hemos hablado antes del reconocimiento de voz, de todo tipo de codificación de gestos. Este mercado está ahora mismo en ebullición y seguramente alcanzará un valor de 23.000 millones hacia el año 2020. Sabemos que hay máquinas de resonancia magnética que son muy grandes, difíciles de utilizar, pero con Internet y con las herramientas digitales hemos reducido los precios de estas tecnologías y es mucho más fácil integrarlas. Ahora mismo muchas empresas tienen datos de inteligencia emocional, de reconocimiento facial, seguimiento visual, investigación en cuanto a comportamiento, Big Data. Pueden utilizar todo esto para integrarlo en una especie de control de mando. Así que el neuromarketing no es más que un ingrediente de esta receta que están utilizando. Os iba a preguntar unas cuantas cosas. ¿Quién pensáis que sonríe más, los hombres o las mujeres? Sé que acabamos de tener una especie de debate entre hombres y mujeres, pero os quería preguntar yo también. En vez de preguntaros más bien, os voy a dar los datos. En esta diapositiva, que se basa en 12.000 millones de extracciones de datos extraídas por Afectiva, estaban intentando desglosar por alguna manera la computación afectiva y abordó a 75 países de todo el mundo. Da bastante miedo que llegaron a abordar 3 millones de sonrisas, pero lo que encontraron en este análisis fue que en Estados Unidos las mujeres sonríen un 40% más que los hombres. ¿Os sorprende este dato o os parece una cosa normal que las mujeres sonrían un 40% más en Estados Unidos? En Francia parece que es un poquito menos, un 25% más sonríen las mujeres comparado con los hombres, y supongo que en Reino Unido no sonríen demasiado, ¿no? Bueno, pues cuando me metí a escribir sobre el neuromarketing, cada vez me intrigaba un poquito más otras cosas que no tenían solo que ver con vender productos, utilizarlo para hacer publicidad de coches. Me parece que hay muchos propósitos para los que podríamos utilizar estas herramientas. Hay cosas como lo que nos ha contado Mariano. Nuria también nos va a hablar de los grandes usos que se podrían encontrar para estas tecnologías. Yo he escrito en el New York Times sobre los deportes, la política, el cine, pero me parece que hay objetivos mayores, como por ejemplo los objetivos médicos, la sanidad y por ejemplo la seguridad nacional. Esto es algo que seguramente todos tenemos en mente con lo de la inmigración, el terrorismo, con todas estas cosas que están ocurriendo. Esta tecnología, estas herramientas las están utilizando los gobiernos. Me interesa seguramente más cómo estas herramientas podrían hacer empresas mayores, cosas mayores, no solamente para hacer publicidad, sino también crear productos, experiencias innovadores, también ofrecer mejores diagnósticos. Este es un artículo del New York Times que puede que algunos de vosotros recordéis. Vimos que uno de los equipos de la MBA estuvo utilizando codificación facial para reconocer el talento. Estas herramientas a veces no están utilizadas demasiado en el mundo de los deportes. Yo sé que el de codificación facial se está utilizando en la primera liga, en la Liga Nacional, para ver qué están sintiendo los jugadores. Pero mis fuentes me dicen que en el mundo del fútbol están utilizando muchísima biométrica. Llevan 10 años o 20 años de adelanto comparado con la NFL, con el béisbol, etcétera. Así que es algo sobre lo que tenemos que tener la vista puesta. Pero nadie se está dando cuenta realmente del valor que tienen estos neurodatos para poder mejorar el rendimiento de los equipos o de los jugadores. Es algo que se está abordando ahora mismo. La historia que contábamos era que hay un equipo de la NBA que está evaluando el talento basándose en la cara de los jugadores. Están viendo cómo de competitivos pueden ser. Están invirtiendo millones y millones de dólares en estos jugadores, especialmente en el básquet, cuando el concepto de equipo es tan importante, cuando tienes que sacar tanto de los vestuarios, de hecho, de la sensación que hay ahí dentro. Bueno, pues esto es algo que sacamos de Pollack, que tiene un manual de codificación facial, pero de esta manera hemos codificado a los jugadores con más éxitos y años más tarde así pudimos determinar quién realmente era problemático y quién tenía éxito. Vimos que los jugadores con éxito
Y no solamente medimos las sonrisas, porque hay sonrisas falsas y hay sonrisas que pueden ser sonrisas miserables que intentan engañar a la gente incluso, pero digamos que el grial sagrado sería la sonrisa verdadera, pero aquí realmente vemos esta analítica azul que es la buena y buscábamos que hubiera menos ansiedad, menos de los colores más cálidos. Hay una historia un poco más reciente que puede que os suena. Tiene que ver con la neuropolítica. He entrevistado a más de 100 fuentes en todas partes del mundo y ha habido campañas en 4 países distintos que están utilizando técnicas de neuromarketing para mejorar los mensajes políticos, para mejorar su propio atractivo facial. Aquí tenemos un ejemplo de codificación facial que de hecho no es el ejemplo real porque no es un ejemplo que dejaron que compartiera porque creó bastantes problemas en México, pero hay una empresa que utilizó codificación facial de los ciudadanos que entraban en un edificio y estaban viendo qué reacciones tenían ante una publicidad política, y al grabarlo la verdad que creó bastante reacción en México, y puedo llegar a entender ahora en retrospectiva por qué la fuente, la Ciudad de México, no quiso compartir este póster de campaña con nosotros. Pero bueno, este es un ejemplo. Aquí tenemos una imagen de una campaña que utiliza un estímulo político, intenta sacar una reacción de un votante basándonos en esta imagen de campaña. ¿Reconocéis a este hombre? Bueno, pues una de las fuentes con la que he estado hablando trabajó en esta elección con análisis de codificación facial. No voy a decir de qué candidato se trataba, pero bueno, esto es parte del análisis, parte del trabajo que se ha hecho. Veo que hay gente que le interesa esto. Miguel Arias Cañete. Miguel Arias Cañete es ahora comisario europeo de Medio Ambiente y Cambio Climático. Bueno, pues él estaba compitiendo con Elena Valenciano y esto salió en la prensa. Se decía en la prensa que tenía un reconocimiento facial horroroso, que miraba constantemente hacia abajo, y más adelante de hecho admitió que las mujeres, bueno, según decía él, las mujeres son más encantadores, y la verdad es que se le criticó por ser sexista con este comentario. Pero bueno, esto es un trabajo que se ha hecho también en España, pero una historia todavía mayor tuvo que ver con lo que estaba pasando en México. El presidente actual de México había utilizado muchas técnicas como el reconocimiento facial y otras de tipo de técnicas, seguramente unas 7 o 8 herramientas implícitas, neuroherramientas, en la campaña de 2008 y en 2012, y también sabemos que el presidente de Colombia, Santos, también utilizó neuroherramientas, el primer ministro de Turquía, el antiguo primer ministro de Polonia, también los utilizó. Sabemos que hay muchas fuentes que fueron parte de esta historia porque utilizaron estas neuroherramientas. Era fascinante. Para mí, esto era increíble. Y por cierto, una cosa más que me parece muy interesante es que no solo las campañas utilizaron la codificación facial para ver cómo reaccionaban el público, sino que también utilizaban reconocimiento facial para adaptar las caras de los candidatos. Parece que hay como un doble rol de codificación facial. Aquí tenemos a un gobernador que nos dio una cita que hablaba de cómo estas herramientas pueden ser útiles para entender lo que quiere la población. No solo habla de ganar, de cómo ganar. El gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, ha estado ahí durante 6 años y ahora ya no lo están, pero bueno, este gobernador lo está utilizando porque la investigación tradicional de marketing tampoco acaba de desgranar qué es lo que siente la gente, pero él cree que esto es muy valioso para ver qué quiere la gente realmente, para que el gobierno pueda dar servicio mejor a la gente de su región. Quote from the actual governor. Esto es muy importante para este gobernador y esto es lo que dice: la investigación de neurociencias es especialmente valiosa porque nos ha permitido descubrir con más precisión y objetividad lo que siente la gente, lo que perciben y lo que piensan. Nos encantó que nos diera esta declaración. ¿Habéis visto el Revenant, el Renacido? Bueno, no es que estén utilizando realmente la neurociencia, están utilizando más la biométrica, pero ya veremos cómo utilizaron esto más adelante. Pero sí que hicieron pruebas respecto al impacto visual de estas escenas claves. Bueno, no sé si lo habéis visto. Bueno, mi hijo que está aquí ha visto la película y es muy intensa. Aquí se utilizan distintas técnicas sobre 100 personas
en Estados Unidos antes de lanzar la película, para poder asegurarse de que el mensaje era el bueno en la película. Y seguramente así crearon el tráiler, basándose en estas escenas. Pero volviendo a lo de los propósitos mayores, los propósitos ulteriores, que ya ha mencionado Mariano, por ejemplo, la empresa de codificación facial a la que he hecho referencia antes, Afectiva, empezó con la misión de ayudar a pacientes autistas para que se les pudiera entender en la comunidad. Yo sé que Mariano ya menciona el autismo, pero hay otras herramientas. Hay otra empresa en Silicon Valley que está utilizando el seguimiento visual para poder tratar la enfermedad de Alzheimer con seguimiento visual de la pupila. La empatía es una palabra candente ahora mismo. Hay 2 palabras en Boston que utilizan empatía en su nombre. Hay una empresa, Empathetics, que utiliza este tipo de técnicas para mejorar la conexión, la comunicación entre pacientes y médicos. Hay otras empresas de neuromarketing, por ejemplo, que están seguramente cansados de vender Coca-Cola. Lo que quieren es intentar ayudar a los servicios públicos en campañas para dejar de fumar o contra la obesidad, para poder entender mejor cómo piensa la gente. También están las Google Glasses, las gafas Google. Sé que mucha gente se reirá, pero seguramente las Google Glasses volverán. Y uno de mis contactos hace poco ha montado una empresa para adaptar el hardware y el software de las Google Glasses para ayudar a pacientes autistas para que se puedan comunicar con profesores, con sus padres. Hay muchas cosas muy chulas, muy guays que están ocurriendo y que son muy importantes y que tienen mucho que ver con el desarrollo de estas tecnologías. Hemos hablado también del gobierno. Paul Ekman, este científico, dijo que nunca trabajaría en el marketing, pero ha trabajado para el CIA y para el Pentágono, para la CIA y el Pentágono. Se sabe que es una autoridad en el mundo de la detección de mentiras, y él también se pregunta qué pasaría si hubiéramos tenido esta tecnología instalada antes del 11 de septiembre en los aeropuertos. Ha formado a profesionales militares en Irak para interrogar a prisioneros. Les ha entrenado en cuanto a las técnicas de codificación facial. Ha trabajado también el Departamento de Policía de Nueva York para poder entender cómo el Departamento de Policía de Nueva York puede leer las caras. DARPA es otra red de Estados Unidos que ha estado trabajando también en intentar desgranar cómo puedes ganar la guerra de la propaganda contra ISIS o contra otro tipo de enemigos. Porque claramente los mensajes, la propaganda, es algo que se le ha dado mejor a ISIS hasta ahora comparado con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que hay que llegar a entender bien cómo podemos influir a la gente a través de la narrativa. Han utilizado neuroherramientas para poder entender cómo hacer funcionar todo esto para ganar en este frente a los enemigos o a terroristas. Las fuerzas aéreas están utilizando el reconocimiento facial también para poder prevenir la fatiga de los pilotos. Por lo tanto, desde que hemos empezado con esta escena de la película, pues podemos seguramente acabar con esta otra escena de película. María, tú no sé si has visto esta película. Bueno, me parece que tú también vas a mostrar alguna película en una de tus diapositivas. Hay muchos retos. La fiabilidad de estas herramientas ha mejorado desde 2008, desde luego, pero aún así Paul Ekman dice que sus reconocimientos faciales son mucho mejores que los realizados por una máquina. Y las máquinas son muy precisas, pero todavía no están al nivel de los humanos. Muy a menudo los neurodatos se están mezclando con otros datos y es un reto integrar la investigación tradicional con los datos neuronales, con los big data, con la biométrica y todo ese tipo de cosas. Y solamente porque observes algo que está ocurriendo en una región del cerebro, ¿cómo sabes que se traduce realmente en ese mensaje? O en algo que tiene un impacto sobre un producto. Es más fácil decirlo que hacerlo realmente. Y no tengo que recordaros a todos que sabemos muy poco sobre el cerebro. Todavía sabemos muy poquito. Hay 86.000 millones de neuronas.
Es una amplísima cantidad de datos que tenemos que interpretar y no sabemos nada sobre cómo funciona el cerebro en comparación. En cuanto a la ética, bien, pues Paul Ekman, él mismo, está de alguna manera muy alarmado con el monstruo que, como él dice, ha creado. Parece que estamos intentando interpretar las sonrisas de todo el mundo. No viola eso la privacidad de la gente. El control mental también. En Minority Report es una película que también se ha mencionado antes. Bueno, el control mental también es una parte ética que nos tenemos que preguntar. ¿Podemos utilizar estas tecnologías para controlar la mente? Bueno, yo creo que ahora mismo la tecnología no es lo suficientemente buena y seguramente no llegará un momento en el que pueda moldear mentes. No llegará a ese punto. Puede que haya políticos que digan que la neuropolítica es buena para el debate, porque queremos ser transparentes. Y puede que haga que los votantes sean conscientes de sus propios sesgos. Y finalmente, sé que Nuria va a hablar también de la inteligencia artificial, pero hay una parte colectiva de la inteligencia artificial que es la emoción, los sentimientos. Gran parte de la robótica, gran parte del trabajo que se ha hecho se centra bastante en el lado racional del cerebro, pero sé que con esfuerzos como los de Nuria y con esfuerzos como los que lleva a cabo Afectiva, la inteligencia emocional es algo que se está aceptando como parte intrínseca de la inteligencia artificial. Bien, vamos a acabar esta charla con esta cita. En 2029 los ordenadores tendrán la inteligencia emocional y serán tan inteligentes o tan convincentes como la gente. No sé si estoy de acuerdo con esta afirmación, pero desde luego es una afirmación atrevida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin Randall. Dásela, Nuria, por favor. No me voy a extender ni 30 segundos en... No porque no lo merezca, por favor, sino porque no perdamos ni un minuto en presentar a Nuria Oliver, que es un crack. ¿Yo qué quieren que les diga? Es una de nuestras científicas más reconocidas en todo el mundo. Es doctora en inteligencia artificial por el MIT de Massachusetts. Tengo mucho gusto que vengas aquí, Nuria. Que empieces ya tu charla. Okay. Es además directora científica en Telefónica y +D. En un mundo tan masculino, ella está ahí y además me vas a dejar que utilice 15 segundos para decir que... Es que no quería que lo dijera, pero lo voy a decir. No. Sí, claro que sí. Es finalista en el Premio Europeo de Excelencia en Computing, así que si entráis en womenincomputing.eu la podéis votar. Y yo creo que merece la pena que votemos por ella y que se lleve el premio, porque es una mente privilegiada y sus trabajos y sus estudios han sido el germen y la semilla de muchas de las cosas que hoy ya vemos, como las pulseras que nos controlan el sueño, por ejemplo. Yo me voy a callar y quiero que empieces ya a hablar. Okay. Nuria Oliver, con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, casi que no digo nada porque si no las expectativas están tan altas. Si ponemos la presentación, por favor. En mi charla voy a hablar fundamentalmente de la intersección entre la tecnología y las emociones. Creo que ha quedado claro en las charlas anteriores, pero debería ser natural y obvio para todos nosotros que los seres humanos somos seres altamente emocionales y, de hecho, hasta un 80% de la comunicación humana es comunicación no verbal y las transmitimos utilizando el tono de voz, las expresiones faciales de las que se ha hablado mucho anteriormente, los gestos, etcétera. Además, como ha explicado tanto Mariano como Kevin, muchas de las decisiones que tomamos están influidas por nuestras emociones. Normalmente se habla del triángulo cognitivo, donde tenemos por una parte los pensamientos, por otra parte nuestro comportamiento y por otra parte las emociones, y estas tres dimensiones interaccionan entre ellas, de manera que lo que pensamos influye cómo nos sentimos y lo que hacemos, y las otras relaciones también se cumplen. Lo que es muy interesante es que, del mismo modo por el que cuando interaccionamos con los demás interaccionamos de una manera emocional, nuestra interacción con la tecnología también es emocional. Y creo que muchos de vosotros os sentiréis identificados con este vídeo donde hay una relación muy emocional con el ordenador. La clave es que hasta ahora esta tecnología con la que hemos estado interaccionando ha sido ciega y muda, por favor si pueden poner el vídeo, a nuestras emociones. Y aunque nosotros interaccionamos emocionalmente con ella, ella no nos responde de una manera emocional, no tiene inteligencia emocional.
Entonces, la clave está en cómo podemos diseñar tecnología y hacer tecnología que realmente tenga esta inteligencia emocional que no tiene, que entienda nuestras emociones, que responda de una manera correcta, que nos respete las emociones y también que nos ayude a comunicarnos emocionalmente los unos con los otros. Y eso es de lo que voy a hablar en el resto de mi presentación. De hecho, hay un área de investigación dentro de la informática que se llama la informática afectiva, cuyo objetivo es precisamente el desarrollar tecnología que tenga inteligencia emocional. Y la profesora Rosalind Picard, con la que coincidí cuando estuve en MIT, se puede considerar una de las fundadoras de este área de la informática afectiva. Dentro de la informática afectiva tenemos, por una parte, el reto de poder detectar y reconocer las emociones humanas, que no es un reto fácil, utilizando diferentes señales, y por otra parte tenemos el reto de hacer algo útil una vez hemos detectado y reconocido esas emociones. Diseñar o bien aplicaciones que utilizan las emociones, como ha explicado Kevin, o bien diseñar ordenadores que tengan esta inteligencia emocional y podamos tener una relación más natural con ellos. O también permitirnos comunicarnos remotamente con tecnología que tenga un contenido emocional o que no nos haga perder el contenido emocional que tenemos ahora. Si queremos desarrollar tecnología que es emocionalmente inteligente, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las emociones que queremos detectar y reconocer. Kevin ha hablado mucho sobre el modelo, sobre Paul Ekman, que fue uno de los primeros psicólogos que intentó identificar cuáles eran las emociones básicas y de hecho intentó identificar emociones que fuesen universales. Hizo un estudio multicultural y identificó 6 emociones básicas cuyas expresiones faciales eran consistentes en diferentes culturas, que son el enfado, la felicidad, la sorpresa, el asco, la tristeza y el miedo. Hay modelos más sofisticados. Otro modelo que se utiliza mucho en la informática afectiva es el modelo circunplejo de Russell, donde se tienen 2 ejes, un eje que se llama la valencia, que puede ser positiva o negativa, y otro eje que es la activación, cómo de excitados estamos. Entonces, en función de si es positivo y alta activación o baja activación o negativo, se colocan las diferentes emociones. Por ejemplo, si estás aburrido, tienes baja activación y una valencia negativa. Si estás muy excitado, tienes alta activación y valencia positiva y demás. Entonces, el primer paso es definir y catalogar todas esas emociones. El siguiente paso es detectar esas emociones en un ser humano. Y para ello, afortunadamente, los seres humanos utilizamos un sinfín de señales para transmitir esas emociones. Probablemente el área más desarrollada y con más historia es el área del reconocimiento de las expresiones faciales. Y como habéis visto en la presentación de Kevin, gran parte del estado del arte hoy en día de entender las emociones humanas está basada en el reconocimiento de las expresiones faciales. Porque desde el punto de vista de la investigación es una de las áreas más antiguas. Y de hecho ahora mostraré un breve vídeo que tiene ya más de 20 años con mi primer proyecto de investigación, de hecho en MIT, que era de reconocimiento de expresiones faciales. Otro área que también está bastante desarrollada es el reconocimiento automático de los gestos y de las posturas corporales. Tanto para esto como para esto normalmente se utilizan cámaras, y si tenéis, por ejemplo, una Kinect o alguna consola que tiene cámaras, podéis utilizar gestos directamente, ¿no? Otra señal que utilizamos los humanos para transmitir emociones es la voz y el texto. Entonces también podemos detectar las emociones analizando la voz, la prosodia de la voz, no el qué se dice, sino el cómo se dice, o también el qué se dice analizando la transcripción de la voz o lo que escribimos en Twitter y demás. Un área que es mucho más nueva hoy en día es la detección de las emociones utilizando wearables y diferentes dispositivos que se ponen en contacto con la piel y que miden diferentes señales fisiológicas que están correladas con diferentes emociones. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la conductividad de la piel o el ritmo respiratorio. Y finalmente, que es un poco el holy grail dentro de la informática afectiva, sería el poder realmente entender qué es lo que está sucediendo en el cerebro, detectar los patrones del cerebro que están correlados con ciertas emociones. Ahora muy rápidamente voy a mostrar este vídeo para ilustrar un ejemplo del reconocimiento de expresiones faciales de hace 20 años, pero que hoy en día ya está productizado, ¿no? Esto era un proyecto que hice donde hay una cámara, se llama una cámara activa, donde puedes controlar automáticamente la cámara, el ordenador, y el ordenador automáticamente detectaba la cara de la persona y reconocía las expresiones faciales. Si pasamos al final del vídeo ahora, podéis ver un ejemplo donde este muñeco está haciendo las mismas expresiones faciales que hace una versión más joven de mí, porque el ordenador lo reconoce automáticamente.
Un área que era de interés especial en esta sesión era si podemos afectar nuestras emociones con la tecnología. Y yo creo que está claro, y lo he explicado al principio, que nuestras interacciones con la tecnología ya afectan nuestras emociones. La clave no es si las afecta o no. Todos tenemos una relación emocional con nuestro móvil. La clave está en cómo hacer que esa relación realmente sea constructiva y que el móvil reaccione emocionalmente ante nuestras emociones. Y si retomamos en el tiempo e investigamos quiénes fueron los primeros que intentaron controlar y afectar las emociones usando tecnología, es curioso el trabajo de Duchenne de Boulogne del siglo XIX, donde él tenía mucho interés en ver qué músculos causaban diferentes expresiones faciales. Y entonces utilizó descargas eléctricas en voluntarios a los que les inducía unas expresiones faciales totalmente surrealistas y utilizaba un gran invento que era la cámara de fotos para grabar las expresiones faciales. Entonces es un ejemplo de cómo la tecnología puede inducir ciertas emociones. Lo que creo que es muy importante entender es el tema del control del inducir emociones, porque no solamente de una manera espontánea nosotros nos relacionamos emocionalmente con la tecnología, sino que cuando consumimos contenidos, sobre todo contenidos digitales, estos contenidos gran parte del tiempo están diseñados para causar una determinada emoción en nosotros, de manera que si vemos una imagen, pues por ejemplo de los inmigrantes de Siria hoy en día, pues nos produce empatía. Si leemos algo que no nos gusta podemos enfadarnos. Si vemos lo maravillosa que es la vida de nuestros amigos en Facebook sentimos envidia, ¿no? Si estamos yendo a una página de web para buscar pareja, pues sentimos esperanza. Podemos sentir odio, ¿no? Los casos que hay de cyberbullying y de bullying, o también podemos expresar el duelo, ¿no? Hay muchos ejemplos de utilizar el mundo online para expresar todas estas emociones. Un fenómeno muy interesante que me gustaría destacar es el fenómeno del contagio emocional. Hay mucha investigación que ha encontrado que las emociones son contagiosas y tanto para el tema positivo como para el tema negativo. Si, por ejemplo, en esta sala empezasen a reírse un grupo de gente, pues se contagiaría y mucha gente reiría, ¿no? O si empezasen a llorar algunos, igual empezábamos todos a llorar. Entonces, está demostrado que a nivel de cara a cara, las emociones son contagiosas, pero son contagiosas también cuando nos interaccionamos en el mundo online, o no lo son. Y esto es algo que no sabíamos hasta que Facebook hizo un experimento bastante controvertido hace 1 año y medio, que quizás conozcáis. Lo que hicieron fue para aproximadamente 700.000 usuarios de Facebook, que ellos no lo sabían, pues para la mitad de ellos decidieron mostrarles solamente los posts de sus amigos que eran positivos y para la otra mitad les mostraron los posts de sus amigos que eran negativos y observaron qué tipo de posts ponían los que solo recibían noticias positivas y los que recibían noticias negativas. Y lo que observaron es que las emociones eran contagiosas y los que leían cosas positivas tendían a poner cosas positivas y los que leían cosas negativas tendían a poner cosas negativas. Este estudio fue muy controvertido porque fue una manera de inducir emociones subliminal, porque nadie se ofreció voluntario a este estudio, pero sí que pudo demostrar el hecho de que nuestras interacciones, cuando están mediadas por la tecnología, muchas veces son muy similares a las interacciones que tenemos cara a cara. Y de la misma manera que la risa es contagiosa, pues la risa en el mundo online también puede ser contagiosa. Probablemente uno de los dispositivos con los que tenemos una relación más emocional y que más potencial tiene para ayudarnos emocionalmente es el móvil. No solamente porque hay más móviles en el mundo que humanos, sino porque nos encanta el móvil y lo llevamos con nosotros a todas partes. Y pasamos más tiempo con el móvil que con nadie ni con nada en nuestras vidas. De hecho, más de la mitad de nosotros, y si somos menores de 25 años, es más de un 75% de nosotros usa el móvil cuando conduce. Más de un 30% lo usa cuando está en una película o cuando está viendo la función de sus hijos en el colegio. Y más de un 10% lo usa cuando se está duchando. ¿Y qué pasa cuando no está con nosotros? Pues cuando no está con nosotros sentimos pánico y desesperación. Hasta el punto de que la mayoría de vosotros probablemente tenéis nomofobia, que es la fobia a no tener el móvil a vuestro lado. Pero todas estas emociones que he explicado hasta ahora son emociones
como si dijésemos, o no deseadas o no controladas, o un efecto secundario del uso de la tecnología. Pero también se está desarrollando tecnología para ayudarnos a entender mejor nuestro estado emocional y a inducir un estado emocional deseado. Y voy a compartir un par de ejemplos de 2 startups que trabajan en este área. El primero se llama Doppel y lo que hacen es una especie de reloj que está conectado con tu móvil, y aquí tiene unos actuadores mecánicos que generan un ritmo, una vibración con un ritmo periódico que es más rápido o más lento según tú quieras que te active, que sería más rápido, o que te relaje, que sería más lento. Y está basado en la teoría de que nuestro cuerpo tiende a sincronizarse con ritmos, de manera que si quieres estar activado tienes un ritmo más rápido, y si quieres estar relajado un ritmo más lento. Think es otro startup que utiliza también el eje de estar activado o estar calmado, pero en este caso llevas un wearable que va tanto en la frente como en la parte de detrás de la cabeza, y que según tú le digas al móvil si quieres estar calmado o activado, hace unas pequeñas descargas eléctricas que activan cierta parte del cerebro que te hace sentirte más calmado o más activado. Otro área donde también estamos utilizando tecnología para inducir emociones deseadas es la realidad virtual, de lo que seguro que habéis oído hablar muchísimo. Y de hecho se pueden inducir muchas emociones con la realidad virtual, sobre todo ansiedad, relajación, excitación y sorpresa. Ahora voy a hablar sobre la interacción con la tecnología emocional y cómo vamos a conseguir tener tecnología que sea inteligente emocionalmente. Y de hecho ya hay muchos ejemplos de tecnología que tiene inteligencia emocional. Voy a mostrar muy rápidamente un par de vídeos de ejemplos. Son todos en el contexto de la robótica. Esta es una foca, no sé si la conocéis. ¿La conocéis? Se llama Paro y es una foca que de hecho tiene aprobación en Estados Unidos para utilizarse terapéuticamente. Tiene temperatura corporal, tiene un montón de sensores al tacto, si le tocas los bigotes le gusta o no le gusta, abre y cierra los ojos. Si pasamos al final del vídeo, y se está utilizando en muchos contextos con mucho éxito. Este es un ejemplo de utilizar la foca con víctimas del último terremoto que se produjo en Japón, donde hubo muchísimas personas que sufrieron el síndrome postraumático y en los que la foca les está ayudando. Este es un ejemplo de una señora que tiene principio de demencia y donde desarrolla un vínculo emocional con la foca y le ayuda a controlar mejor sus propias emociones. También hay ejemplos, por ejemplo, con niños autistas. Y esto no es un robot humanoide, ¿no? Si pasamos a robots humanoides, Pepper de SoftBank es un robot que no pretende imitar a un humano, pero que es uno de los robots que se pueden comprar hoy en día y que tiene un repertorio de emociones muy amplio y que reconoce emociones humanas. Si vamos al final del vídeo, es muy gracioso porque habla de muchos temas que son muy humanos y muy profundos. Le está intentando convencer a la chica con la que está hablando de que vaya a verle todos los días. Y está celoso porque ella está mirando más al iPhone que mirándole a él. Y entonces le dice, deberías elegirme a mí. ¿Por qué eliges a tu teléfono? Estoy delante de ti hablándote. El teléfono no te habla, no tiene emociones. Entonces es interesante esta rivalidad, ¿no?, entre dos elementos tecnológicos. Y donde también se está produciendo muchísimo avance es en los robots humanoides. Estos son 4 ejemplos, hay más, pero son bastante representativos. Esta es Nadia. Muchos de los robots humanoides de hoy en día están diseñados a imagen y semejanza de sus creadores. Entonces, esta es la profesora Nadia Talman y esta es su versión joven en robot. Esta es una robot que se llama Sophie, que es bastante interesante porque en la entrevistaron para la televisión y en un determinado momento le preguntaron si iba a dominar a la especie humana y dijo que sí, y entonces tuvieron que cortar esa parte de la entrevista. Esta es una robot recepcionista en un hotel de Tokio, de Japón, y quizás lo conozcáis, es Gemini Dev y es una actriz. Y ha habido diferentes obras de teatro en las que había actrices humanas con la actriz humanoide, que quizás es uno de los retos dentro de las emociones, porque probablemente los actores tienen muy desarrollada la inteligencia emocional y son capaces de expresar muchísimas emociones. Y si conseguimos tener un robot que tenga el nivel de un actor humano, creo que hemos conseguido uno de los hitos dentro de la inteligencia emocional.
Y finalmente voy a terminar con un área muy importante que no entra dentro de la informática afectiva per se quizás, pero que es fundamental, y es el permitirnos comunicarnos utilizando la tecnología de una manera emocional. Si lo pensamos, hoy en día la comunicación cara a cara, como he explicado, es muy rica, está llena de señales no verbales y es altamente multisensorial. Utilizamos los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, la distancia a la persona. Sin embargo, la comunicación mediada por la tecnología es muy pobre hoy en día y de hecho casi cada vez es más pobre, porque si miramos a los adolescentes básicamente envían mensajes de texto sin ningún tipo ni de expresiones faciales, ni de gestos, ni de capacidad de expresar emociones. Sin embargo, gracias a la tecnología esta situación va a cambiar y estoy convencida de que vamos a ver un avance muy significativo en los próximos años. Y el reto es cómo pasar de una comunicación puramente visual y auditiva a una comunicación multisensorial. Y para ello se están produciendo muchos avances en el contexto del tacto. Ya hay prototipos para poder comunicar utilizando lo que se llama haptics. Esto, por ejemplo, es un accesorio para el teléfono que te da besos. Entonces metes ahí los labios y la otra persona tiene el otro accesorio en su teléfono y entonces te puede enviar un beso y tú sientes el beso. O esto, por ejemplo, es un anillo que también te envía un feedback, te va apretando el dedo o no en función del mensaje que te quiera enviar. Esto es un chaleco para que los padres cuando viajan puedan enviarle abrazos a sus hijos. Entonces aprietas a un botón y el niño siente un abrazo. Este es un ejemplo de una startup donde uno de los fundadores es español, se llama Emerge, y lo que están trabajando es en cómo añadir haptics al móvil para poder añadir una sensación en la mano cuando estás hablando con otra persona utilizando el móvil. No tengo tiempo para enseñarlo, pero os recomiendo que vayáis a la página de web de Ultra Haptics. Es una startup que está utilizando ultrasonidos para generar sensaciones en las manos fundamentalmente, sin ningún tipo de accesorio, ni de guante, ni de nada. Y la verdad es que es súper interesante. El otro sentido que vamos a empezar a utilizar es el olfato. Y de hecho hoy en día también existen prototipos de accesorios que se pueden poner en el móvil y que son capaces de permitirnos enviar mensajes con un cierto olor, según deseemos, ¿no? Y de hecho hay un proyecto del Le Laboratoire, que es un centro de innovación y de creatividad, que se llama el O-Phone, en lugar del iPhone, por olores, y que te permite también comunicarte utilizando olores. Y otro área donde se están produciendo grandes avances es en el área de las narices artificiales, que es muy importante desde el punto de vista de la salud también. El poder diseñar tecnología que tenga la capacidad de detectar olores con mucha más sensitividad que los humanos, ¿no? Sobre todo en el contexto de sustancias que puedan ser letales. También tenemos prototipos para el gusto. Este es un prototipo en el que metes la lengua en este dispositivo y estimula la lengua, las papilas gustativas, de manera diferente según quieras enviar un mensaje dulce o un mensaje amargo. Y eventualmente, como también se han comentado los otros ponentes, una de las aspiraciones es el poder tener la comunicación de cerebro a cerebro. De hecho, ya se pueden pilotar helicópteros, por ejemplo, o mover brazos o piernas prostéticas, o incluso enviar mensajes simplemente utilizando el pensamiento. Entonces, desde mi punto de vista, empecé con una pregunta de si sería posible diseñar tecnología que sea emocionalmente inteligente, y yo creo que la respuesta es que sí y que deberíamos hacerlo, porque las oportunidades que nos ofrece para conocernos mejor a nosotros mismos y humanizarnos son inmensas. Y con esto voy a terminar, porque ya vamos a hablar de tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Nuria. No te vayas mientras colocamos los asientos para... Ay, que se nos vacía. Yo tengo una duda. ¿Esos robots sienten o solo saben actuar porque los han diseñado para actuar o tener una determinada conducta? ¿También sienten? Bueno, es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque entramos dentro de si tienen conciencia de lo que es sentir o no. Sienten en el sentido de que son capaces de reconocer, tienen un modelo emocional, tienen un modelo de cuáles son sus emociones y de cómo deben comportarse según las emociones, y tienen un modelo de cómo reaccionar ante ciertas emociones que perciban. Entonces sienten, sí, en el sentido de que el robot está en un determinado estado emocional cada vez. Entonces el robot puede decir, ahora estoy contento, ahora estoy enfadado, ahora tengo curiosidad, ahora estoy triste.
¿Cómo es la experiencia de ese sentimiento? Pues en el caso del robot significa mover el motor que mueve la boca para arriba, mover el motor que hacer que la voz sea de tal manera, ¿no? Pero sí que sienten desde el punto de vista de que están en un determinado estado emocional o en otro según proceda, ¿no? Gracias, Nuria. Mariano y Kevin, pasad de nuevo al escenario, tomad asiento, vamos a hacer un turno de preguntas. Es verdad que breve, porque se nos ha echado el tiempo encima. Yo no sé vosotros, pero la verdad que yo escuchándolos me sigue quedando la duda de hasta qué punto la ciencia podrá reproducir un cerebro con la perfección del cerebro humano. Bueno, eso es una pregunta, es básicamente el objetivo y el sueño de la inteligencia artificial desde que existe, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es el poder hacer y replicar con tecnología habilidades muy concretas que tenemos los humanos. Incluso los grandes avances que se están produciendo hoy en día en la inteligencia artificial con Deep Learning, que no sé si habéis oído hablar, o el juego de Go, ¿no? Cuando ha ganado el programa de DeepMind a Lee Segol, a uno de los campeones de Go del mundo, pues de nuevo estamos hablando de algo bastante específico. A ver, no sé cuánta gente aquí sabe jugar a Go y eso no significa que no son inteligentes. Entonces, se están produciendo muchos avances en diferentes áreas muy concretas y acotadas. Conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general, que es este sueño de poder reproducir todas las habilidades que tiene el cerebro humano, sigue siendo una de las ambiciones que no se sabe si se conseguirá o no, o cuándo se conseguirá. Mariano, ¿tú crees que será posible? Me permito corregir tu pregunta y tiene que ver también con el destino de la inteligencia artificial. El cerebro humano no es perfecto. Y entonces creo que hay dos objetivos posibles de la inteligencia artificial. Uno puede ser simular el cerebro humano, que es la idea de que en 2029 tendremos una máquina capaz de engañarnos y de emular el pensamiento humano. Otra puede ser mejorarnos. Es decir, vimos hoy un montón de instancias en las cuales nosotros fallamos y yo creo que tenemos que preguntarnos si queremos construir tecnologías que nos emule o tecnologías que nos mejore. Son dos proyectos distintos y a mi manera de ver la inteligencia artificial ha oscilado entre esos dos. Creo que del proyecto original de Turing era emular la mente humana, no cualquier inteligencia, sino la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial ha sido mucho más categórica en generar formas de inteligencia abstractas, profundas, pero que no emulan, no cometen los errores y no tienen los vicios y las idiosincrasias del pensamiento humano. Pregunta de Twitter para Kevin Randall. ¿Sabes si en España utilizan el neuromarketing nuestros políticos? They did use it. Sí, lo han utilizado. No puedo revelar mi fuente ni puedo decir qué candidato lo ha utilizado, pero uno de los candidatos políticos lo ha utilizado. Para los tres, pero dicen, ¿sería posible en el futuro clonar cerebros? Biológicamente, no sé. Ahora se hacen cosas parecidas, se puede cultivar, es decir, hay células madres que son células que tienen la capacidad de reorganizarse en una forma de células y hay gente que cultiva tejidos neuronales. Es una especie de sembrado de tejidos. Eso está lejísimos de un cerebro, porque el cerebro tiene un grado, es como la diferencia entre armar una choza y una ciudad o un mundo entero. El proyecto existe, yo creo que en algún momento, lo que es seguro que va a pasar es que va a haber computadoras basadas en neuronas. Otra vez, esas computadoras, de hecho ya las hay. Es decir, ya hay circuitos neuronales armados sobre tejidos artificiales que computan. Si después eso va a tener la capacidad de emular plenamente un cerebro humano, yo creo que por lo menos no en nuestro tiempo de vida. En un futuro no hay nada que lo impida. Kevin, no sé si tenía algo que añadir. I'm going to defer to... Bueno, la verdad es que prefiero que contesten los científicos en este sentido, pero sí que creo que Elon Musk y otros han expresado ciertas reservas. ¿Qué pensáis en cuanto a esa comunidad que han creado? Que tiene esa preocupación sobre los usos negativos de la inteligencia artificial. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Que es una preocupación válida. Está claro y es una de las motivaciones por las que hago investigación en tecnología. Creo en el poder de la tecnología para tener un impacto positivo en todos nosotros. Pero está claro que conforme desarrollamos tecnología que es cada vez más potente, con la que tenemos cada vez una relación más íntima, que cada vez
nos cambia a nosotros, porque la interacción obviamente nos está cambiando, ¿no? Pues creo que en paralelo tiene que haber un discurso informado y colectivo de cómo queremos evolucionar o cómo queremos coevolucionar con esta tecnología que tiene estas capacidades, ¿no? Para mí lo que creo que es fundamental es tener este discurso, porque a no ser que suceda un evento tipo Black Swan, algo que no anticipamos y que sea catastrófico para la humanidad, desde mi punto de vista está claro que vamos a llegar a tener tecnología. Ya tenemos en algunos aspectos tecnología más potente que nosotros mismos, ¿no? Y el ser humano forma parte de la esencia del ser humano, es el buscar respuestas, ¿no?, a preguntas que no se tienen, el ir más allá, el probar cosas que no se han hecho. Entonces yo creo que la pregunta no es si lo vamos a hacer o no, la pregunta es cómo vamos a poder hacerlo y sobrevivir en el intento, ¿no?, como especie, y hacerlo de una manera que realmente tenga un impacto positivo en la sociedad. Nuria, es verdad que sabemos casi todo del cuerpo, de lo físico, ya se monitoriza los biorritmos, quemamos tantas calorías, hemos dado tantos pasos que significa que hemos perdido no sé cuánto de peso, pero ¿se podrán monitorizar las emociones? ¿Conocemos el cerebro lo suficiente como para monitorizar eso que sentimos? Oiga, hoy usted al final del día ha tenido 15 horas de depresión, 10 de alegría, no da tiempo, 15 minutos de alegría. Los días son muy largos. Sí, pero eso podrá monitorizarse. ¿Podremos llegar a comprender cómo nos hemos sentido al final del día a través de un gadget que no implique llevar un casco lleno de cables en la cabeza? A ver, como ya se han explicado muchos proyectos y como he intentado explicar, nosotros utilizamos muchas señales para expresar cómo nos sentimos. Las expresiones faciales, el tono de voz, los gestos, señales fisiológicas. Está claro que somos capaces de identificar ciertas emociones en base a esas señales, ¿no?, que emitimos. Hay bastantes proyectos con fines muy positivos en el contexto de la salud, ahora que has hablado de la depresión, por ejemplo, ¿no?, para ayudar a personas que pueden tener en riesgo de tener depresión o personas que puedan estar en una situación de aislamiento social, utilizar tecnología para ayudarlas a detectar momentos de riesgo y a lo mejor intentar persuadirlas a que tengan más conversaciones o que alguien les llame, ¿no?, y demás. Entonces, yo creo que sí, estoy convencida de que ya somos capaces de entender un poquito nuestras emociones y cada vez vamos a ser más capaces de ello. Las oportunidades para la autorreflexión y el autoconocimiento son muy grandes, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista es el grandísimo potencial en el contexto de o bien personas que tienen dificultades para leer emociones o expresar emociones, por ejemplo, personas en el espectro autista, o bien personas que tienen una enfermedad mental, o bien ahora con uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, que es el envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas y el aislamiento de las personas mayores y la soledad con la que vivimos, ¿no? El poder utilizar tecnología para ayudarnos a sentirnos mejor, ¿no?, y a sentirnos más conectados. Dos últimas preguntas. No, por favor, Kevin. Yeah, I mean, Bueno, quiero respaldar lo que acaba de decir Nuria. Me parece que todo eso ya lo podemos hacer a día de hoy. Podemos medir cómo nos sentimos. No somos al 100% certeros, pero se puede hacer. El tema es que no hay una hoja de ruta sobre cómo podíamos actuar. ¿Qué hacemos cuando hay tristeza? ¿Cómo reaccionamos? Ahora mismo estoy documentando un artículo, bueno, no quiero revelar demasiado sobre el artículo que estoy creando ahora mismo, pero ahora mismo estamos intentando abordar cómo responder a esa pregunta, cómo podemos hacer una interpretación y un buen uso de esa información emocional. Has hecho reír, nos hemos tocado, cosa que no solemos hacer habitualmente en este auditorio. ¿La tecnología podrá sustituir esas emociones que se generan entre humanos? Sí, de hecho ya lo hacen, ¿no? O sea, hoy hay salones de chats electrónicos en los que, lo que mostró Nuria, la computadora, es una muestra vívida de que uno puede enfurecerse con un objeto mecánico. Eso forma parte también de la capacidad del ser humano de creer en la ficción. Uno llora frente a una pantalla. No está pasando nada, uno sabe que esa persona no se murió, uno sabe que ese niño no encontró es decir, uno está viendo una película, sabe cómo va a terminar, la viste 4 veces. Yo veo un penalti de hace 15 años que ya sé qué resultado tiene y tiemblo. Entonces lo que quiero decir es que uno tiene la capacidad de generar ficción esencialmente sobre la nada. Eso es parte, es la virtud, pero también es el estigma de las emociones humanas. Y entonces creo que la respuesta a tu pregunta es que nosotros tenemos una capacidad de emular y de simular que hace que podamos recrear aquello que parece muy íntimo y muy humano
con cosas que no se asemejan, con máquinas, con animales, con lugares, con olores, con objetos de todo tipo. Nuria. Sí, Kevin. Yeah, just one other. Sí, un detalle más que quería mencionar y quería traer a colación una hipótesis que ha traído a colación otra gente que está trabajando en una historia en New York Times que aborda varios países en cuanto a por qué la innovación del neuromarketing se está desarrollando más en Latinoamérica y de hecho incluiría a España en esta categoría y por qué la neuropolítica ahora mismo se está utilizando tanto. Hay un par de personas, una de Estados Unidos y otra española de hecho, que declararon que pensaban que estos países tienen más apreciación en cuanto al rol que valoran más qué rol tienen las emociones en la toma de decisiones. No sé si esto se puede probar empíricamente, pero me parece que hay algo de verdad en eso. Bueno, a ver, yo creo que aunque Ekman hizo el trabajo de intentar identificar emociones universales, ¿no? Incluso tú has enseñado cómo las americanas sonríen más que las británicas, ¿no? La expresión de las emociones es muy diferente, tiene un componente cultural muy grande y ves a una persona de Sudamérica o de España relacionarse con otra y eres de un país nórdico y te crees que se van a matar y resulta que están conversando tranquilamente, ¿no? Porque el nivel de activación y de exageración de las emociones es muy diferente, ¿no? Según las culturas. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. A lo mejor es más fácil detectar emociones en personas de Latinoamérica y de España porque son más expresivos que en una persona de un país donde casi no hacen ninguna emoción. Entonces igual por ahí el neuromarketing tiene más éxito en nuestros países, sí, porque a lo mejor funciona mejor. Es curioso, ¿no? Que precisamente son países latinos donde utilizan estas técnicas más que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay un artículo en el Harvard Business Review que vuelve un poco a la base y de hecho se utilizó en personas que estaban haciendo negocios en todas partes del mundo. Los ejes eran expresivos y no expresivos en términos emocionales y también otro eje era busca la confrontación o evita la confrontación. No se basa realmente en la neurociencia, se basa más bien en encuestas psicológicas y me parece que nosotros éramos en España, no sé si era más que buscaban el conflicto y que eran más expresivos. Cuenta para interpretar también la situación. Yo creo que eso también es uno de los retos de la inteligencia artificial, porque como he dicho, ves a dos personas de España hablar agitadamente y eres de otro país y te crees que se están peleando y no se están peleando, ¿no? Solamente que están muy contentos, ¿no? Entonces el poder entender esas diferencias culturales y toda la información de contexto es un gran reto. ¿Estamos a salvo, Kevin? ¿Estamos a salvo de que realmente la tecnología pueda llegar a controlar nuestras emociones ante, por ejemplo, un eslogan político, ante propaganda pura y dura, el control de nuestra libertad a través de la tecnología? Sí, creo que ahora mismo la tecnología no es lo suficientemente fiable, como he mencionado antes. Ese sería el primer comentario. Y el segundo sería que pensemos en el perro de Pavlov. Solo porque puedas sacar una reacción, solo porque puedes complacer a un votante, no quiere decir que puedas conseguir que se comporten de la forma que tú quieres. A ver, creo que no estamos en el punto en el cual podamos controlar a los votantes ahora mismo. No creo que la tecnología sea lo suficientemente fiable como para facilitar ese control. Quería decir es que lo que creo que va a ser fundamental es que diseñemos tecnología para que nos ayude a detectar cuando estamos siendo sujetos de tecnología que intenta hacernos actuar de una manera. O sea, yo creo que porque inhibidores de la propia tecnología que trata de controlarnos. Porque el ser humano tiene muchísimos lo que se llama sesgos cognitivos. Somos muy predecibles muchas veces en nuestro comportamiento. Puedes puedes predecir con alta precisión la decisión que va a tomar una persona en un determinado contexto, o bien porque le haces lo que se llama anchoring o le haces priming y demás, ¿no? Y todo esto son sesgos cognitivos que tenemos y que nos hacen tomar decisiones pensando que las hemos tomado conscientemente y en realidad las hemos tomado subconscientemente. Y si la tecnología es capaz de conocer esos sesgos y aprovecharlos para predecir qué decisión vamos a tomar, la única manera de poder contrarrestar es diseñar tecnología que nos haga entender
que estamos siendo víctimas de un sesgo cognitivo y nos ayude a contrarrestar ese sesgo cognitivo, por lo menos hasta que nuestro cerebro evolucione y a lo mejor ya no tengamos esos sesgos cognitivos, pero son sesgos que son innatos, que los tenemos por cómo hemos evolucionado, ¿no? Y por cómo funciona nuestro cerebro. Y por eso la codificación facial del público fue tan controvertida en México, porque si la gente sabe que están haciendo neuromarketing, si conocen sus propios sesgos y lo que están haciendo los políticos, parece que no sufrirán ese control, pero si no saben que están siendo controlados, entonces les damos el poder a los políticos. 5 minutos, ¿no? Igual nos da tiempo. ¿Qué nos hace sentir distinto? Te respondo con otra pregunta en realidad que venía pensando en esta conversación de algo que yo creo que falta en la mesa, que es la ambigüedad de las emociones, aun cuando se expresan corporalmente de la misma manera. Lo puedes pensar con el problema del daltonismo, es decir, el rojo es el rojo, el verde es el verde, el amarillo es el amarillo, pero lo que una persona experimenta en su privacidad subjetiva, fenomenológica, de lo que realmente siente dentro de su conciencia, si es daltónico, cuando ve el rojo ve otra cosa. Lo que yo llamo rojo y lo que tú llamas rojo son distintos. Entonces, quiero proponer la idea de que hay cierto daltonismo emocional, aún en el seno de uno mismo. Y esto creo que lo reconocen todos. Uno puede llorar de risa, por ejemplo. Y es cierto, cuando uno llora de risa, el llanto no es exactamente igual, pero uno puede disfrutar del dolor, por ejemplo, y es dolor genuino y puro en una situación. Digo, hay gente que disfruta del dolor y hay momentos, o uno puede disfrutar de situaciones que en otro contexto son completamente desagradables. Entonces, lo que quiero es, me parece que es importante aquí separar la expresión en la superficie del cuerpo de una emoción de la fenomenología que eso produce. Y yo creo que en algún lugar también tenemos que pensar ¿qué es lo importante? Y las dos cosas son importantes, porque puede ser que la tristeza, aún si la disfrutamos fenomenológicamente, genera enfermedad, genera estados corporales que son malos, y por lo tanto hay que prevenirlos, aún si yo la disfruto desde mi propia experiencia subjetiva. Esto vuelve de vuelta al problema que yo empecé con los pacientes vegetativos. Los pacientes vegetativos tienen emociones, pero uno cree que no tienen fenomenología, es decir, que no tienen conciencia de esas emociones. ¿Qué tiene derecho a hacerles? Anestesia. Cuando uno trabaja con un paciente y uno en una operación, ese paciente sí experimenta ciertas emociones, pero no las experimenta conscientemente. Creo que nosotros tenemos implícita y flotando la idea, y ahí respondo un poco a tu pregunta de qué es lo que nos hace distintos, es como cada uno representa y reconstruye la realidad. Es decir, todos vamos a ver la misma película, es exactamente la misma película. Yo creo que aún todos nos reímos de la misma manera, pero cómo cada uno reconstruye en su propia trama del pensamiento esa risa, es una historia privada, es una historia individual, es una historia de cada uno. Entonces ahí me parece que entramos en un nicho mucho más privado, mucho más difícil del que exploramos todavía hoy en la mesa de aquí. No sé si Kevin tiene algo, si no, vamos a ver, al final habíamos subido el telón para hablar de el control de las emociones a través de la tecnología. Y yo quiero que contestéis a esa pregunta. ¿Será posible, por ejemplo, que alguien pueda no tener miedo a volar a través de algún tipo de gadget que controle ese pánico a volar? Sí, sin duda. Pero ya sucede eso, ya sucede. Pero eso ya se puede, eso ya se hace. Hay pastillas, eso es tecnología, no es la tecnología electrónica, no es tecnología, ¿de verdad? Bueno, ya entiendo. Es decir, hemos descubierto, todo eso, hemos hecho ciencia que permite conocer cuáles son los mecanismos químicos y biológicos de las emociones, de manera tal de que hemos generado tecnología farmacológica que puede interactuar con esas emociones para inhibirlas. Hay mucha gente que no puede subirse a un avión, se come algo, se toma algo y sube. Sí, entonces, o pánico en general, diferentes fobias. Y eso es claramente tecnología. Si la pregunta es si podemos hacer tecnología electrónica que emule y que genere ese estado farmacológico, yo coincido con Nuria, creo que la respuesta también es sí. Pero digo, en algún sentido ya estamos ahí donde propones o donde preguntas si es que podemos estar. Con lo cual la respuesta es sí. Sí. Pero más allá de una pastilla, sí. No, el Exatil no vale. También. No, pero ya hay proyectos, hay muchos proyectos tecnológicos para ayudar a gestionar mejor la ansiedad, para detectar momentos de estrés, ayudarte a gestionar esos momentos de estrés, ¿no? Ya hay muchísima tecnología para ello. Yo creo, de nuevo, para mí la clave es el identificar cómo aprovechar toda esa tecnología para que efectivamente tenga un impacto positivo en cada uno de nosotros y cómo canalizarla para que nos ayude, ¿no? Y para que nos humanice, para que nos ayude a sentirnos más humanos gracias a esa tecnología y no al revés, que en cierto sentido es lo que ha estado sucediendo hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que sin duda en el contexto emocional la tecnología tiene y ya nos está ayudando y nos va a ayudar muchísimo más en los próximos años.
Estábamos hablando de control mental y política antes. Una de las razones por las cuales es muy difícil conseguir que la gente hable del control mental en la política es porque en cuanto se asocia con las neuroherramientas parece que nos viene a la mente el gran hermano, el control mental, y seguramente acabarán perdiendo las elecciones y se les percibe como que están controlando a la gente, como si fueran el doctor Frankenstein controlando a los votantes. Es difícil conseguir que la gente lo admita. Primero, obviamente no todo el mundo lo hace, y segundo, es difícil que los que lo hacen lo admitan y hablen de ello. Es muy secreto. No sé si había una pregunta del público, que sé que no, que me van a decir que no, pero me siento generosa. Muy breve, y si no eres muy breve, te vamos a quitar el micrófono. Muy breve y única pregunta. ¿Le ha tocado? Buenas noches. Quería primero agradecer a todos por su fantástica colaboración. Y bueno, quería ver si de toda esta tecnología que se podría aprovechar podríamos humanizarnos de alguna manera y poder combatir los grandes retos que tenemos ahora, que es el cambio climático, la desigualdad y todos estos problemas que están saliendo últimamente. No, está claro, sin tecnología no vamos a poder afrontar esos retos. No es la solución a los problemas, pero es sin duda parte de la solución. Y si tenemos modelos ahora mismo del clima, es gracias a la tecnología, porque son modelos muy complejos de la predicción meteorológica o de cómo está afectando, ¿no? Modelos de emisión de CO2, todos los modelos son modelos computacionales hoy en día, que no se podrían existir sin tecnología. Yo lo tengo clarísimo, que sin tecnología no vamos a poder sobrevivir como especie, y es fundamental que la incorporemos en la solución, pero no es la solución, es parte de la solución. Hay otras muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Incluyendo decisiones que tomamos y comportamientos que adoptamos todos conjuntamente, ¿no? Pero está claro, y como he comentado al principio, mi motivación para investigar en tecnología es por este potencial que tiene la tecnología para ayudarnos, ¿no? Y humanizarnos. One theme you saw in all... Un tema que ha sido común en las tres presentaciones es cómo se puede utilizar la tecnología para abordar la salud mental. Para mí es un área fantástica. Me parece que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que sería una de las mayores crisis de las próximas décadas. Ahora sí que sí, ¿eh? Sobre todo porque es que se nos hace tarde, ¿no? Se nos ha hecho muy tarde. Venga. Va a ser rápida. A partir de estas bastante interesantes charlas, tenemos claro que las emociones están muy relacionadas con el cerebro. Es algo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. El mismísimo Darwin ya tiene un libro sobre cómo los humanos expresan emociones, y además los animales. ¿Cuándo creéis que podré decirle a mi gato que me fastidia un huevo que me clave las uñas? ¿Creéis que es posible? No escucha cuál le digas, decirle a tu gato que repítelo porque no escucha. Que a él no le gusta. Que me clava las uñas, me fastidia mucho. O sea, hacer que su gato. Se lo podría hacer. ¿Y por qué no te compras un perro, por ejemplo? Pregunto, digo, para... O le quitas las uñas al gato. No, es difícil porque lo que quieres es aumentar la inteligencia emocional de tu gato para que tu gato entienda cómo tú te sientes, ¿no? Utilizando tecnología. Entonces tendría que ser una tecnología para el gato. Algún wearable o algo para el gato. A ver, hay cosas más sencillas. Podrías aplicar Pavlov y cada vez que el gato te araña le sacudes y al cabo de 2 o 3 Educación tradicional, por otra parte. Pero vamos, podría ser algo más sutil. Podría tener un wearable que cada vez que te araña le da una descarguita eléctrica y cuando te acaricia le hace sentirse bien y probablemente me estoy inventando, pero... No, es que hay startups que van por esa dirección. Por eso quería ver si vosotros sabéis algo, hasta qué punto, cuándo creéis que eso sería más o menos viable. Yo lo comería por un perro, realmente. No, a ver, es factible. Yo creo que es factible hacer algo así. Lo que pasa es que no conozco ningún proyecto que haga algo así, pero sí. Oye, pues Cazaideas, aquí queda la idea de nuestro último participante, esta idea de intentar controlar las emociones de los animales. Se nos había escapado, te lo confieso, no estaba en el guión hablar de cómo controlar la inteligencia de tu gato o su conducta. Pero en fin, oye, nunca se sabe, seguro que la idea se queda en el aire, a lo mejor es semilla de algo más. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Gracias a nuestros 3 ponentes y os esperamos en la próxima edición del Futuro por Venir. Gracias a todos, de verdad, gracias. Se nos ha hecho tardísimo.